Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Historia y religión de la antigua Mesopotamia, de menos 3000 a Abraham. 2000. No podemos evitar hacer un balance de nuestro conocimiento actual y la historia del hombre como la Biblia menciona. Por lo tanto, gracias al trabajo de nuestros científicos que han llegado a descifrar los jeroglíficos y la escritura cuneiforme grabada en tabletas de arcilla seca, podemos verificar cantidades de información sobre la vida, ya que se produjo, hay más de 50 siglos en la antigua Mesopotamia. Interesante estudio donde vemos como en el nuestro estudio no pretende estudiar todos los reyes y guerras entre reinos y estados pequeños, sino enfatizar el lado valiente y los valores morales de los primeros reyes conocidos de Sumer para comparar creencias y valores morales con otros pueblos contemporáneos que poblaron el antiguo Medio Oriente. También es interesante estudiar la historia secular, las políticas y los ataques de los invasores que vivieron alrededor del período menos 2000, donde Abraham habría vivido hoy como padre de las tres grandes religiones, judaísmo, cristianismo e islamismo. 1. Los primeros, pequeños reinos, de Sumer, periodo Uruk de menos 3700 a menos 2700. Menos 3500 a que los sumerios se asentaron en las orillas del Tigris y el Éufrates y fundaron la primera ciudad. Los cereales que luego cultivaban los campesinos servían como fichas de negociación. Menos 3000 por votos y decisiones democráticas mayoritarias, los gobiernos establecen regalías hereditarias. Estos pequeños reyes locales tenían la misión de gestionar los intereses de las ciudades y protegerlos contra posibles invasores bárbaros que venían del vecindario de las montañas cercanas de Elam, Persia o Irán actual. Principales, ciudades, estados o mini reinos, de la época, Kisurk, o Erek, Ur, nuestro, Lagas. Bajo el reinado del rey Etana, Kis se convirtió en la ciudad principal del reino sumerio. Alrededor de menos 2875 la tierra de Sumer cae en manos de los semitas de las regiones de Akkad. Menos 2850 el rey de Uruk-Mesquiangaser afirma su dominio sobre la ciudad rival de Kis. Al mismo tiempo, otras dos ciudades-estado importantes, Mar y Niebla se desarrollaron al norte del Éufrates. Menos 2800 aún en Uruk, el rey Dumuzi, accede al trono y entra en la leyenda mitológica, de religión de Sumer. El tiempo de las dinastías arcaicas de menos 2700 a menos 2335, entre menos 2700 y menos 2600, Kishiti, reinado del rey, Emmaberagesi, ciudad de Uruk, el gran rey, Gilgames, construcción en Ur del cementerio real, por reyes, Mescaladung y Akalandung. Hacia el 2622 a.C., la tierra de Sumer se libera de las tribus semíticas que la dominaban. Reyes de Ur en Caldea, reyes de Kis, rey de Lagas, menos 2560-2525 Mesanepada menos 2525-2485 Anepada, menos 2485-2450 Mesquiagnuna, menos 2550 Mesilim, menos 2570 Egal, menos 2490 Ornanse. El rey Longalan-Emondu de la ciudad sumeria de Adad pone fin a menos 2400 a la breve dominación de los vecinos elamites, futuros persas, que invadieron Sumer y sometieron a los habitantes al tributo. Reyes de Ur, reyes de Kis, reyes de Lagas, menos 2450 Elili, signo de cierre de interrogación, Balili, menos 2430 Envistar menos 2380 Puzursin, menos 2340 Urzabada, menos 2465 Akurgal menos 2455 Enatum asterisco, menos 2400 Entemana. Menos 2480 el rey Arenunde la derrotó y depuso a Idul II, el rey de Mari, una ciudad al norte del Éufrates. Él reinará también como los herederos de sus dos hijos, Ebrium y Visipis en los dos estados de la ciudad hasta el advenimiento de la dinastía Akkad. Menos 2457 el rey de Lagas, Eannatum caza a los elamitas de Sumer, toma el gobierno de Mari, se apodera de las dos ciudades fortificadas de Ur y Uruk, Erer, y luego anexa Kis y reina sobre toda la región de Sumer. Pero Eannatum muere repentinamente en menos 2425 a.C. De repente, Lugal-Zagesi, rey de Umma, una ciudad a unos 30 kilómetros al norte de Uruk, camina contra su vecino Girsu, saqueando e incendiando. Se apodera de Lagas, Ur y Uruk y se proclama rey de menos 2340 menos 2316 de todos los príncipes de Sumer. 2. Sargón de Akkad, el niño salvado de las aguas. Sargón se convierte en el primer rey de la dinastía Akkad, región central de Mesopotamia, entre los dos ríos, Éufrates y Tigris, al norte de Nippur. Nació en Azupiranu, la ciudad del azafrán a orillas del Éufrates. Su madre, una gran sacerdotisa, lo dio a luz en secreto y lo puso en una canasta rodeada de betún que arrojó al río. Episodio que recuerda el posterior nacimiento de Moisés. A partir de ahí, el bebé Sargón se movió hasta que un hombre del agua, llamado Aki, lo encontró, lo adoptó, lo crió y le enseñó su oficio. Jardinero. Se convirtió en el sirviente de Urzabada, el rey de Kis, se convirtió en mayordomo. Un día se rebeló contra su benefactor, lo destronó y marchó hacia Uruk, donde reinaban los lugalzajes más poderosos. Después de conquistar la ciudad por sorpresa, destruyó sus muros y durante la batalla capturó al gran rey. Sargón hizo encerrar a Lugalzajes en un yugo y lo transportó al templo de Enlil en Nippur, la capital espiritual de Mesopotamia. Cabeza de Sargón, Nínive, tercer milenio. Antes de JC. 3. El reinado de Sargón de menos 2,334 a menos 2,279 CJC. Al ser entronizado en Nippur, Sargón el semita mesopotámico se convirtió en el primer rey de la dinastía Akkad. Se construyó un verdadero imperio que iría mucho más allá de las fronteras. Incluso declarándose el Ointofanún y el vicario de Enlil, Sargón respetó las convicciones religiosas de los muchos templos sumerios. Después de conquistar Ur, instaló a su hija Enheduanna como la suma sacerdotisa del dios de la luna Nana. Luego tomó las ciudades de Lagas y Umma, y atacó las ciudades de las tierras altas de Mesopotamia para subyugar a las tres grandes ciudades, Ebla, Iamart y Mari, que ahora tenían que pagarle un gran tributo anual. La ambición de Sargón no se detuvo allí. Contrató a su ejército en dos campañas en Elam, Persia/Irán, para someter a los dos principados de Awan y Warase, su aliado. Las ciudades fueron saqueadas pero no destruidas. Sargón evaluó a los dos jefes y recibió su sumisión.
Luego ingresó a Susé, la capital de Elam, que transformó en la capital de Elam, mientras dejaba el poder a su antiguo virrey. Gracias a los muchos esclavos que había traído de su lejano país, Sargón había extendido y mantenido numerosos canales de riego para cultivar grano. Entre Kis y Babilim, la futura Babilonia, sacó del suelo su nueva capital real Agade, con su enorme palacio y sus dobles murallas de fortificaciones. Como esta ciudad se encuentra en la antigua ruta del Éufrates, expandió el puerto para acomodar a todos los barcos de la época, luego instituyó un sistema de control permanente mediante la creación de estaciones de control y transmisión. Caballería cada 50 kilómetros. Cada puesto fue monitoreado y administrado por un oficial real. Según la leyenda que cuenta sus hazañas, habría llevado a su ejército a Creta, a Chipre e incluso a la lejana Anatolia. Sargón, que fue rey durante 56 años, dijo que era el protegido de la diosa Istar, que, a pesar de su avanzada edad, no le impidió defender ferozmente su trono tan codiciado. Apenas muerto, su hijo Rimus, 2278 a menos 2270, que lo sucedió también tuvo que enfrentar una gran revuelta que reprimió con gran violencia, lo que le valió el apodo del Búfalo Rox. Malamado por sus parientes, fue asesinado por sus sirvientes. Manistusu, hermano de Rimus, lo sucedió de menos 2270 a menos 2255. Comenzó su reinado restaurando el orden en sus tierras vasallos de Elam que se alzaban para ganar su independencia. Con su poder, decidió liderar una campaña en las costas del Golfo Arábigo donde primero reprimió los levantamientos de sus dos ciudades vasallos, Ansam y Serium. Luego el rey de Kis y Agade se alistó en el mar con una gran flota para conquistar y saquear 32 ciudades, que se extienden desde Qatar hasta Magan hasta el país de Arabia después de matar a los príncipes que reinaron más allá de las montañas costeras. Los despojó con sus minas de plata, lingotes de plata para comprar dinero, y grandes piedras negras, la diorita, de las cuales él eligió uno que se usaría para hacer su propia estatua que instaló en el gran templo de Enlil en Nippur. Naram-Sin, la amada Sin, que le sucedió menos 2,254 a menos 2218 llamó a sí mismo, el dios de Agade. Él ordenó a preceder a su nombre en los estantes de la señal de la estrella, signo distintivo de los dioses. Aunque Lugalbanda y Gilgamesh fueron deificados después de su muerte, Naram-Sin se convirtió en el primer dios rey de su vida. Naram-Sin devastó a Arman y Ebla, quienes luego fueron reconstruidos. Sostuvo el Amanús, montaña de cedro en el actual Líbano, bajo su gobierno y destruyó el antiguo palacio de Mari. Después de una campaña contra los aurites desde el norte, se dirigió hacia el este contra los Luyubis en Kurdistán que rescataron a las caravanas obligadas a cruzar estos pasos de montaña. Y ya escuchamos acerca de esta tribu, los feroces Goutis, que reinó sobre las tierras altas iraníes cerca de Kurdistán. Durante la vida de Naram-Sin, el gobernador de Susa, Puzuin-Suinak siguió siendo el vasallo del rey de Agade, pero se declaró independiente en el advenimiento de su hijo, Sarkagi-Sarri, vino a invadir dos principados vecinos. Y dio la audaz paso de venir con su ejército al corazón de la tierra de Akkad. Sarkagi-Sarri ascendió al trono de Akkad de menos 2217, sin embargo, tuvo que hacer frente a muchos invasores y especialmente martuvo a invadir amorreos que tuvo que repeler a las hordas que causaron un daño masivo. A la muerte de Sarkagi-Sarri en menos 2193, el gran reino de Akkad se hundió en la anarquía y durante 91 años los invasores Goutis se convirtieron en los dueños del país. El templo de Istar en Asur y el palacio de Naram-Sin fue saqueado y destruido. Afortunadamente, los invasores dejaron su libertad a las ciudades de Sumer que podrían continuar comerciando y desarrollándose. Esto es a menos 2123 que Tuegal, Lugal de Uruk decidió romper el yugo de Goutis, encarcelar a los embajadores de Tirikan, rey de Goutis, que perdieron la batalla y llegó a pedir el perdón del rey de Uruk. Desafortunadamente, su reinado no duró mucho porque fue destronado por Urnammu, el gobernador de Uruk que fue coronado en menos 2112, rey de Sumer, Uriakad. Su reinado duró hasta menos 2095. Urnammu normalizó el peso de minas y láminas de plata. Promulgó un conjunto de leyes con el objetivo de establecer más justicia en la gente común al proteger a la viuda y al huérfano conducidos a la miseria, castigos regulados contra los poderosos ricos que abusaron de sus poderes golpeando o violando a sus esclavos. El nuevo código también contiene leyes que castigan los testimonios falsos, montos de compensación financiera por robo o lesión, y en particular la compensación para las mujeres que son renegadas por sus esposos. Cabe señalar que los egipcios ya tenían alrededor de 5 siglos de leyes, yendo en la misma dirección, es decir, protegiendo la viuda, el huérfano, los esclavos y los sirvientes. ¿Es necesario en este periodo ver una corriente de influencias religiosas de Egipto? Aún así, estas leyes apoyadas por los sacerdotes, a pesar del dominio predominantemente politeísta, deberían motivar a cada individuo a comportarse y ser caritativo con sus familiares para guiar a las almas merecedoras al cielo después de su muerte. Punto. Urnammu murió mientras luchaba y su cuerpo fue devuelto a Ur para ser enterrado allí solemnemente con muchos tesoros que llevó consigo para atraer las buenas gracias de los dioses en el más allá. Su hijo Surgi lo sucedió de menos 2094 a menos 2047. Durante este largo reinado, dirigió 11 campañas en Kurdistán para obtener el control de la carretera principal que sube por el Tigris hasta Armenia. Con respecto al Elam, concluyó un tratado que selló ofreciéndole al soberano de Warase, una de sus hijas en matrimonio. Luego le dio al gobernador de Ansam su segunda hija en matrimonio. En la religión se convirtió, como Naram-Sin, amor de su vida como un dios por ser construir templos y estatuas a los pies de la cual la gente estaba a declarar sus ofertas. Murió en menos 2046 y fue enterrado en un magnífico mausoleo de 2 pisos cuyas ruinas aún permanecen hoy cerca del antiguo cementerio Real Ur. Su hijo Amar-Sin lo sucedió hasta el año 2038. Al igual que su padre, se llamó a sí mismo, el dios del sol, defendió el país realizando 2 campañas en Kurdistán y otra en las montañas de Elam. Pidió ser enterrado en el mismo mausoleo que su padre Surgi. Zigorat Dur autorizado por el Ebolei. 4. La caída de Ur, alrededor del año menos 2004 a. CJC. El hermano, Susin, del rey anterior lo sucedió hasta menos 2029. Los rebeldes atacaron a su yerno, el rey de Simanum, voló en su rescate y aplastó al enemigo. Luego deportó a los prisioneros y los encarceló en una ciudad cerrada que había construido especialmente para ellos cerca de Nippur. Entonces Susin construyó una gran muralla de 275 kilómetros de largo, llamada la muralla de Martus, aparte de Tidnum. Tidnum es el nombre de los amorreos, la mitad de los cuales ocupa Siria y el país de Canaán y cuyo en menos 2028 el divino Ibisin sucede a su difunto padre. Pero 2 años después comenzó la erosión del imperio Ur, Esnuna en el valle de Diyala, luego Susa al año siguiente se declaró independiente, seguida de Lagas, Deriuma.
La pérdida de ingresos, los impuestos de estas ciudades eran muy escasos en la economía de Sumer, que se hundió en la inflación y la escasez, por lo que cuando en 2017 el Marduk cruzó la gran muralla de separación, la hambruna ya había llegado a Ur. En 2009, el reino se dividió en dos, por un lado Ibisin del otro Isbierra, un traidor que desvió el dinero con el que tuvo que comprar trigo y que se apoderó de Nippur con mercenarios reclutados con el último dinero de Ur. En 2007 fue la invasión de los elamitas, aliados de la gente del norte, pero el perjurista Isbierra vino y los hizo retroceder. Los invasores regresaron en 2004 y derribaron los poderosos muros que Ur-Nammu había construido. Ur el soberbio fue saqueado y destruido. Los habitantes que no pudieron huir fueron asesinados, y Ibisin murió en el exilio en la tierra de Ansan, que él mismo había devastado previamente. Los dioses del verano, entre el año 3000 y el año 2000 JC. La Biblia no simplemente tomó la historia de la creación del mundo, el diluvio y la torre de Babel de los mesopotámicos, sino que adoptó la sustancia y los contornos, a pesar de que algunas historias se han escalonado con el tiempo y si los nombres de los personajes principales no son los mismos en estos dos países muy diferentes entre sí. Fenómeno curioso ya observado de manera idéntica en el período egipcio donde se atiende entre -3000 Avenida, JC y -2750, período Imhotep, a un verdadero despertar de la conciencia y a una reforma completa de la religión, en paralelo a la introducción del arte, la escritura y las ciencias. En este mismo periodo, Mesopotamia y especialmente la región más fértil entre los dos ríos de alimentación, el Tigris y el Éufrates, también se encuentran en la introducción de cultos a deidades menos crueles y más impresas en la vida cotidiana, de espíritu de justicia. Por lo tanto, retrocederemos en el tiempo para estudiar cuáles fueron las deidades que el pueblo mesopotámico honró en este primer periodo de -3000 a -2000. 1. An, el dios sumerio supremo designado por una estrella. El más grande de los dioses de Sumer fue llamado An entre los sumerios. Este nombre cambiará a Anu 1500 años después entre los babilonios. Su nombre significa cielo. An es el mayor de los dioses y personifica el cielo, él es la autoridad suprema. El jefe es soberano que dirige todo el universo. Estrechamente relacionado con la realeza, Cristo también habló de un reino de los cielos, An preside la asamblea de dioses o seres que han adquirido la inmortalidad. Dos templos dedicados a él, uno en Uruk y el otro en Lagas. Aunque seguirá siendo el dios dominante durante mucho tiempo, su hijo Enlil lo reemplazará gradualmente a partir de los años -2500, pero su culto continuará practicándose. En el tercer milenio antes de Cristo, An a menudo estaba representado por un toro cuyo rugido se compara con el trueno. An era la fuerza invisible que brota las semillas y el trigo, estos cereales que constituyen el alimento básico. Él es la divinidad benevolente del agua, fuente de vida, y la vegetación, de toda la naturaleza que lo obedece. Rápidamente se convertirá en el dios supremo de la familia y la autoridad civil, y el garante del orden moral. 2. Enlil, él, bienestar, hijo del dios An. Enlil es el dios del aire, su nombre significa señor de los vientos, en un término más amplio, él también es, el dios espiritual, el señor de la atmósfera que permite que los humanos, los animales y la vegetación respiren, crecer y vivir. Enlil se convirtió rápidamente en el dios supremo que posee energía y fuerza, dios de la justicia, puede castigar o recompensar. El ejecutor decisiones celestes, que sirve como un intermediario y mediador entre su padre y años seres humanos de la tierra. En la época de Sumer, Enlil era considerado el dios que da a los reyes terrestres el poder de gobernar a sus súbditos. Su templo estaba en Nippur, en el centro de Sumer. Era una ciudad sagrada y un gran lugar de peregrinación, era el lugar donde se conocían los reyes. En una vieja leyenda, Enlil habría seducido al cereal de la diosa Ninlil mientras ella se bañaba desnuda en el canal cerca de Nippur, él abusó de la joven diosa y la dejó embarazada. Los dioses condenaron a los dos cónyuges a descender al infierno al culpar a su unión de la que vino el pequeño dios Nana, que se convirtió en el dios de la luna y el dios principal de la ciudad de Ur. Esta forma muy oriental de explicar los diversos barrios de la estrella de la noche fue utilizada por los sumerios, luego los babilonios para simbolizar la lucha del bien y el mal, la oscuridad y la luz que desaparecen y renacen sin cesar. Los mismos principios se encuentran en el antiguo Egipto, donde el dios de la luz ocupaba un lugar primordial como factor esencial de la vida y la luz. Del mismo modo, Enlil siguiera siendo el dios benevolente, el rey del cielo y de la tierra, la fuente de abundancia y prosperidad que se compadece de los humanos, los calienta, los nutre y los ilumina con su luz. Enlil es el rey ante quien los dioses se humillan y se postran. Enlil cuyas órdenes fueron consideradas como la palabra santa. El señor que decreta los destinos para siempre, aquel cuyos ojos altos deambulan por el país y cuya luz escruta el corazón de todo el país. Enlil, que impone en la ciudad el miedo y la reverencia, que no tolera a los impíos y los opresores, los arrogantes y los que violan su palabra y sus tratados, el que no deja que los malvados y los malvados escapen de las grietas. Sin él, los peces del mar no pondrían sus huevos. Sin él, las aves del cielo no construirían nidos. Sin él, las nubes no darían más lluvia, los árboles no darían más frutos, los campos y el campo. El prado tendría más flores. Un lenguaje impresionante encontrado en las arenas iraquíes y más cercano a los encontrados en el Valle del Nilo, incluso si los nombres de las deidades han cambiado, sigue habiendo esta omnipresencia de lo espiritual, de lo grandioso, lo invisible y las increíbles fuerzas ocultas. 3. Enki, el dios del agua dulce, fuente del generador de vida, dios de la inteligencia y el destino. Hará construir el arca para salvar a una familia del diluvio. Su presencia terrenal se atribuyó a un templo en la ciudad de Eridou. Es el hermano de Enlil. A veces representaba a un dios astuto, inteligente, astuto y astuto. Lideró el curso de los grandes ríos y canales de riego de los cuales extrajo agua en grandes lagos amortiguadores. Enki es una vez más comparable al mito de la inundación beneficiosa necesaria que está reviviendo y multiplicando los granos del Valle del Nilo y que con su muerte asegura el pan de los hombres para el año venidero. Una vieja leyenda cuenta que un día su esposa, la diosa Ninulsak, una deidad terrestre, notó que Enki estaba persiguiendo a sus propias hijas con sus asiduidades. Con la ayuda de Utu, el gran dios de la justicia, recibió una reparación que, 8 semillas que Enki había tragado, salen de su vientre y dan a luz a 8 niñas para reemplazar las flores desfloradas. Enki se convertirá en la diosa en el periodo asirio-babilónico. 4. Ninursagonima, la diosa madre, con múltiples caras. Como hemos visto anteriormente, Ninursak podría venir en muchas formas. Se llamaba Ninlil cuando era la esposa de Enlil y Ninki cuando era la esposa de Enki. Finalmente, bajo el nombre de Nintur se convirtió en la diosa del parto y ella fue representada, como el Isis egipcio, amamantando a su hijo. Como la diosa de la fertilidad, fue la madre que da forma a la materia y decide el resultado de cada nacimiento.
bajo el nombre de Ninmah o Inanna, se convirtió en la majestuosa dama y madre de todas las criaturas vivientes. Considerada la protectora de la naturaleza y los animales salvajes, ama los caminos salvajes y los oasis del desierto. En tierra vivía en la isla de Dilmoun, que la leyenda considera como el lugar donde estaba el paraíso terrestre. Allí se habría unido Enlil para darle un hijo al que llamarán Ninurta. Este niño, que se presentó en forma de un gran pájaro cuyas alas se extendieron en el cielo, anunció la tormenta, la fertilidad de las semillas, por lo tanto, la comida. Creció para ser el ave de rapiña, como Horus, hijo de Isis y Osiris. Los egipcios representados en forma de halcón, a veces Ninurta simbolizaba a un hombre con un conductor de tanque, una cabeza de león, cuando se arrojó al asalto de los adversarios. Es por eso que los sumerios también lo consideraban su dios de la guerra. Mi esposo, el hermoso ático, el granero sagrado, la casa donde se decide el destino de todos los países, donde las personas y todos los seres vivos son guiados. Yo, Inanna, los preservaré para ti, vigilaré, tu casa de la vida, el lugar brillante de las maravillas del país, en esta casa de abundancia y larga vida, Inanna, lo preservaré para ti. Un día, la agresión de Ninurta provocó un levantamiento de toda la naturaleza, incluso las piedras comenzaron en el camino de la guerra. Algunos de ellos fueron a Ninurta, otros se enfrentaron y fueron derrotados. Para recompensar a aquellos que se habían mantenido fieles a ella, Ninurta cambió las pequeñas piedras simples en piedras preciosas de todos los colores, mientras que las otras permanecieron en su estado natural. ¿Las piedras tienen una vida oculta? ¿Pueden expresar una sensación? Un día, Jesús de Nazaret entró en Jerusalén mientras la multitud vitoreaba y sus discípulos gritaban en voz alta: «Hosana al hijo de David». Los ministros de religión, escandalizados por sus palabras, le dijeron: «Maestro, repite a tus discípulos. Blasfeman». Y Jesús les dijo: «En verdad, si callan, estas piedras del templo comenzarán a cantar». Con todos los milagros que habían visto antes, prefirieron no insistir porque pensaron que podía hacer cantar piedras. Los discípulos y la multitud permanecieron hambrientos. Además, es una advertencia idéntica que el Bautista envió a los fariseos, diciendo: «Ver si Dios lo quiere, él puede levantar de estas piedras una nueva posteridad para Abraham». Lucas 3. 5. La historia de Dumuzi y la diosa Inanna. Inanna es, según las leyendas, la hija del dios Anu, la hija de su hijo Enlil, el dios de los aires. Cada gran ciudad de Sumer le dedicó al menos 2 templos. El pastor Dumuzi, también nacido en una cueva, es en sumerio el equivalente de Tammuz, el futuro dios babilónico de los cultivos y la vegetación nacida de una virgen. También es el pequeño dios de los cerveceros. Del mismo modo, Inanna, la esposa de Dumuzi, es considerada la diosa del amor y la fertilidad. Ella es la primera diosa femenina y se ubica en la jerarquía suprema de la asamblea de deidades sumerias en cuarto lugar inmediatamente después de la tríada, An, Enlil y Enki. Más tarde será comparada con la diosa Istar de los babilonios. Una vieja leyenda cuenta que durante la encarnación terrestre la gran diosa se había casado con el pastor Dumuzi. Cuando estaba aburrida, la diosa Inanna se hizo adornar con sus joyas más hermosas en el reino de los muertos, donde reinaba su hermana, la terrible Esquigal. Ella cruzó las 7 puertas que protegen el país sin retorno al aceptar depositar en cada puerta una joya e incluso su ropa real para pagar su derecho de paso. Por lo tanto, estaba desnuda, que apareció ante el trono de su hermana rodeada por los 7 de jueces de los muertos. Sin complejos ella depositó el título de su hermana y se instaló en su trono. Pero los 7 de jueces la condenaron a muerte y la ahorcaron en un gancho donde su cuerpo se descompuso rápidamente. Después de 3 días y 3 noches, la sirvienta de Inanna Ninsubur se quejó a Enlil, quien declaró que el infierno no era su responsabilidad. Sin desanimarse, Ninsubur le pidió a Enlil una audiencia, que no podía soportar la idea de ver a su hermana terminar su vida como un pedazo de carne vulgar. Así que creó 2 seres sin sexo a los que no se les podía impedir entrar en la tierra de la infertilidad y les dio las hierbas y el agua de la vida eterna que solo pueden devolverla a la vida. Al llegar al mundo de los muertos, ambas criaturas tenían derecho a resucitar a Inanna siempre que se encontrara un reemplazo. Regresada a la tierra de los vivos acompañada por una escolta de pequeños demonios, las Gayas, Inanna regresó a Uruk, donde se sorprendió al encontrar a su esposo Dumuzi festejando felizmente en lugar de llorar. Inanna, muy indignada, lo nombró como su sustituto en el infierno. Inmediatamente los pequeños demonios feos tomaron el reino sin retorno. Para aligerar su destino, la diosa Inanna autorizó a Gestinana, la hermana de Dumuzi, diosa del vino, a tomar su lugar cada 6 meses alternativamente. Inanna, la reina del cielo, también se convierte en un símbolo de la resurrección, comparable a los poderes legendarios de la diosa egipcia Isis, quien revivió a su esposo Osiris, asesinado y destrozado por su malvado hermano Set, e incluso se impregnó Morten por el espíritu de su esposo de un hijo a quien llamará Horus. Como podemos ver, esta idea de resurrección ya está ganando terreno en los países de Medio Oriente, 5 a 8 siglos antes del período de Abraham. 6. La Gran Señora de Ur. Uno puede juzgar el fervor religioso en el culto caldeo por el alto patrocinio dedicado a Inanna, la Gran Madre Universal, aún más comúnmente llamada la Gran Señora de Ur y el soberano de todos los países, que recibió bajo su alta protección no menos de 6 templos, todos rodeados de patios y protegiendo a los otros templos, el palacio de la montaña del templo, reino de An y la asamblea de los dioses, que se colocó en el centro de los otros templos, el templo del dios de la luna, Nana, una letra menor que Inanna, el dios que mueve los océanos y cuyo ciclo lunar dura 28 días como ciclo femenino, los 2 templos de los reyes Urnam y Sulgi, que se incorporaron al recinto murallado de las tumbas reales de Ur para poner su inmortalidad bajo la protección de la grandiosa madre Inanna. Nadie sabe exactamente cuándo se introdujo el culto de la grandiosa madre en la historia humana, a menudo asociado con la maternidad virgen. Este arcaico culto matriarcal está vinculado a un tipo de sociedad y vida comunitaria en un momento en que el matrimonio no existía. Sorprendente coincidencia, algunas tribus indias de México celebraron el día de celebración de su reina celestial desde la era precolombina. 8 de septiembre. Aunque nuestros 2 mundos no se comunicaban entre sí, la Iglesia de Roma eligió la misma fecha para celebrar el nacimiento de la Virgen María. Entonces hay una conexión con la fiesta del 8 de septiembre del calendario juliano menos 2000 años antes de nuestra era, cuando la estrella más brillante de la Virgen llamada Spica penetró en los rayos del sol, nacimiento ilíaco, y salió el 15 de agosto. Punto. A la hora de acostarse helicoidal. Es una coincidencia que el signo del león precede al de la Virgen, y si los habitantes de Asia Menor representaron a su gran divina reina Cibeles con un león a sus pies. O si el signo de Géminis llega 9 meses después de que el de la Virgen se convierte en madre. Los sumerios habían honrado desde la antigüedad a la madre de dioses, hombres, animales y plantas.
En el período babilónico, la sumeria Inanna se convirtió en Ishtar, la madre suprema y la reina de la cosecha. La estrella más brillante en la constelación de Virgo en el zodiaco se llamaba Espica, la espiga de trigo, o la diosa Ishtar generalmente se representaba como una mujer joven que llevaba en la mano una espiga de trigo. Con respecto a la imagen de la reina del cielo, que es un dios, se remonta a los orígenes de la civilización humana y no es raro encontrar en muchas religiones una virgen que da luz a un niño divino y la usa. Amamanta de rodillas. En tiempos de Alejandro, los griegos también celebraron el nacimiento de un pequeño, Eón, nacido de una virgen el día del solsticio de invierno, 21 de diciembre. Mientras que la diosa Eos que personificó el amanecer abrió de par en par las puertas del cielo para dejar pasar cada mañana el carro de su hermano Helios, el sol. Entre los árabes, este signo de la Virgen representaba la madre adoptiva de todos los humanos. Extraño también esta inscripción que data de la época romana cerca del Marjeb, donde encontramos grabada en una piedra en caracteres púnicos esta inscripción: Santa Reina del Cielo, por favor. Los cultos de María, de Isis en Egipto, de Asón de Fenicia, de Laxmi en la India, de Cibeles en Anatolia, de Tanit en Cartago, o de la diosa Atzicatl tienen algunos puntos en común porque nos recuerdan que éramos y seguimos siendo niños frágiles que necesitan el elemento femenino para ser amados, protegidos y consolados. La convicción de tener en el cielo una madre que nos ayuda y que nos cuida y, en particular, las situaciones pobres y sin esperanza es un gran regalo de esperanza del cielo que altera todos los valores humanos y trae una chispa de esperanza a los que se pierden en una noche oscura. Básicamente, ¿quién puede decir que no hay milagros en otras religiones cuando las oraciones son fervientes y sinceras? Así fueron los sumerios hablando hace 4000 años a su gran reina protectora en el cielo, como una benevolente estrella del cielo. Muchos son los oprimidos y los oprimidos, los humildes y los impotentes que te siguen todos los días. Me volví hacia ti, te llamé, porque sabes hacer un gesto de amabilidad. 7. La extraña pirámide del cementerio real de Ur. Es una pirámide escalonada, como lo fueron las primeras pirámides construidas en el Valle del Nilo y México. Aún así, esta necrópolis no es un templo de adoración a un gran dios u otra pequeña deidad protectora, sino una pirámide de conservación del cuerpo, construida hace más de 4600 años. Eso está entre menos 2650 y menos 2600, según las identificaciones de los dos reyes de Ur, Mescaladung y Acalandung que Siblen Ardoye actualizó en 1921. Pero esta fecha es justo después del periodo del gran primer ministro egipcio, Imhotep. Es probable que se construyeron cantidades de otras pirámides para funciones similares, pero las arenas del desierto y los ladrones de tumbas fueron responsables de saquear estos valiosos tesoros. Por lo demás, las piedras tenían que servir como material de construcción para los grandes proyectos de Asur, Nínive, Babilonia, Alejandría, etc. Tenga en cuenta que estos primeros reyes conocidos de la tierra fueron enterrados con su riqueza personal, joyas, oro, plata, muebles, platos y obras de arte a la manera de los grandes faraones egipcios. 8. Los habitantes de Sumer y sus dioses. Más que una filosofía, el hombre de Sumer era consciente de su pequeñez y del poder espiritual que su oración a los dioses podía traerle para aliviar su modesta condición. Me volví hacia ti, Dios mío, vine en tu presencia, te he buscado, oh Dios mío, me arrodillé a tus pies, bienvenido mi oración. Y como si el libro de la sabiduría se hubiera inspirado en las recomendaciones de una época indefinible, ciertas oraciones tienen un significado tan idéntico que uno pensaría que fueron escritas por el mismo autor. Sea útil, brinde todos los días un buen servicio. A quien lo ha lastimado, le conviene a cambio. Tiene razón con el que es malo. No desprecies a los que siente el destino, no calumnies a nadie y solo diga buenas palabras. Aunque los sumerios anhelaban una vejez feliz, no temían a la patria de los muertos, ni al juicio de los 7 jueces que moran en el reino de las tinieblas. Como en las primeras dinastías egipcias, también hay en los antiguos textos sumerios las descripciones del reino de An, del paraíso perdido de la tierra, de la presencia de ángeles guardianes invisibles junto a cada individuo que hace el bien. Enviados por los dioses, estos espíritus tendrían la misión de ayudarnos a elegir la mejor solución entre aquellos que el destino nos ofrece y especialmente para resistir las tentaciones de los espíritus malignos que nos incitan a los vicios y al egoísmo. Y el poeta sumerio para agregar, los días del hombre están contados, pero haga lo que haga. Solo levanta viento. Que contraste con los períodos de violencia que invadirían toda Mesopotamia. 9. Dioses secundarios y lugares sagrados. Ansar, el horizonte, y Kisar, un par de dioses primitivos que emergieron del inframundo bajo las aguas. Su unión dio a Luzán, el creador del cielo y la tierra. Dilmun, el paraíso terrestre donde se encuentra el jardín divino. En algunos textos, una isla ubicada en el Golfo de Bahrein. En otras tabletas, este paraíso habría estado ubicado entre el Éufrates y el Tigris. Según la leyenda, el hambre, la enfermedad, la vejez no existían, a menudo se compara este lugar con el Edén de la Biblia. Ekur, nombre del templo de Enlil en Nippur, donde se reunió la asamblea de los dioses. Gilgamesh, el rey de Uruk con acciones legendarias que habrían vivido alrededor de menos 2700. Como Ulises o Heracles, es el actor de un libro de aventuras fantásticas donde la amistad nace de las victorias contra un gigante, un toro celestial, la muerte del amigo Enkidu, la búsqueda del secreto de la inmortalidad y la fatalidad que lo deja como todos los humanos esperan la muerte en su palacio de Uruk. Gilgamesh, palacio de Dursarrukin. Milita, la diosa babilónica del placer sexual. Según Heródoto, cada mujer en Babilonia tuvo que ir una vez en su vida al templo de Ishtar y tuvo que ofrecerse a cada hombre que le preguntaba el nombre de Milita. Nantaru-Irra, el antiguo dios de las plagas. Su nombre es sinónimo de fatalidad, especialmente cuando los hombres se ven afectados por epidemias mortales. Enlil, que odiaba a los hombres ruidosos y al ruido inútil, envió a Nantar a la tierra, pero sorprendido por todas las ofrendas que los hombres le habían ofrecido, se fue en silencio. Nana, el dios de la luna, a menudo representado por un toro joven con cuernos poderosos y una barbilla con una hermosa barba azul. La gente y los reyes temieron enormemente los eclipses y multiplicaron las oraciones rituales y las ofrendas para calmar a los dioses coléricos, autor de las desapariciones del sol. Nergal, el dios de la guerra de Babilonia, esposo de Eres-Kigal y dios de la muerte, Nergal se identificará con el dios Asur de los asirios en conflicto perpetuo con su rival Marduk, el dios de los babilonios. Nisoun, una diosa de la vaca de fertilidad cuyo nombre significa, la dama de las vacas salvajes. Recuerda a la diosa Thor. Se le atribuye el nacimiento del dios Dumuzi, el héroe Gilgamesh y la maternidad de Goudea, el rey de Lagas en menos 2142. Nintur, su nombre significa, la que da forma, la diosa madre, ella es la modelo de todas las otras diosas, es la que da a luz.
Pero solo Enlil podía darle permiso para dejar morir a un niño pequeño. Samas, dios del sol, asociado con la justicia. Tiene dos sirvientes, Kitu, la verdad, y Mesaru, integridad. Generalmente representado por un rey sentado en su trono. En el período babilónico, su símbolo será el disco solar con una estrella de 4 puntas en su interior. Samas, el dios del sol, sentado en su trono, tableta de Sipar, siglo XI a.C. Similitudes entre Sumer y la Biblia. 1. La creación del mundo según los escritos de Sumer. El dios An compartió el universo entre dos de sus hijos, Nud y Mut, el dios del cielo, y Enlil, su hijo favorito, que recibió la autoridad suprema después de la de su padre An. An reinó sobre su reino, que los sumerios asimilaron a una alta montaña. En la montaña del cielo y la tierra, aún unidos, An engendró a los Anunnaki, igual a la asamblea de los grandes dioses. Al principio existía el océano primordial infinito. Fue de este mar original infinito donde nacieron el cielo y la tierra. Al principio, la tierra estaba confundida en el universo que se separó bajo la acción combinada de An y su hijo Enlil, como escribió un poeta sumerio desconocido en una tableta de época. Enlil, el señor que ha decidido producir lo que es útil. Enlil, el señor cuyas decisiones son inmutables, imaginado para separar el cielo de la tierra cuando el cielo fue removido de la tierra. Ki. Cuando la tierra se separó del cielo, cuando se fijó el nombre del hombre, cuando An se llevó el cielo, cuando Enlil se llevó la tierra. Enlil hizo germinar la semilla de la tierra. Entonces An creó a los otros dioses que al principio se vieron obligados a trabajar por su comida. Un día, An-Mou, la diosa madre de las aguas dulces, le pidió a su hijo Enki que creara la humanidad para que, mediante su trabajo, pudieran ofrecerles comida a los dioses en forma de ofrendas y sacrificios. Enki, el dios del agua dulce, sin el cual ninguna cosecha era imposible, moldeó a los primeros hombres con arcilla. Pero Enki tuvo que enfrentar el orgullo de su esposa, la diosa Ninulsak. Por lo general, se sabe que es la diosa benévola de la fertilidad. Observemos de pasada la creación de la tierra a partir del cosmos y la creación del hombre formado por arcilla y el poder del dios del agua. La diosa Ninulsak afirmó después de la creación de los humanos que tenía el poder de destruir el trabajo de su esposo. Enki lo detuvo, pero no pudo quitarle el poder de crear monstruos, gigantes o seres humanos deformados y estériles. Es sorprendente ver cómo esta triada de las tres divinidades básicas, An más Enlil y Enki, parecía unida como el símbolo de una trinidad protectora de la vida humana. Enlil y Enki tenían la misma misión en la tierra y se habrían casado con la misma diosa. Capricho de la naturaleza, son como dos hermanos gemelos de la misma celda y se equivocan. Básicamente, era más bien una y la misma deidad, los cuales tienen el mismo prefijo en igual a señor, rey y sumo sacerdote, pero a quienes, desde el principio de los tiempos, se han atribuido diferentes leyendas y hazañas de acuerdo con el ciudades que consideraban a cada uno su dios y su mitología como un bien personal. Además, no es sorprendente notar que cada ciudad, como la mayoría de las ciudades de Egipto en tiempos predinásticos, había elegido a su dios protector personal, el dios de la luna Nanenur barra Zabadankis barra Sarenumma barra Ningursu en Girsu barra Ensienumma barra Enlil en Nippur. El hombre y la mujer habían sido diseñados de acuerdo con la imagen de los dioses. Los dioses eran inmortales y dotados de una fuerza considerable. Incluso se afirmó que poseían poderes sobrenaturales y que su entidad emitía una especie de resplandor luminoso, un esplendor de una luz deslumbrante que sumió a los mortales en asombro y un sentimiento de gran respeto. Toda la ciudad pertenecía a su dios, incluida la tierra y las partes comunes de las ciudades. A cambio, sus fieles debían llevar comida al templo para su dios, a quien el sumo sacerdote recibió en su nombre. Un rito, parecido al de Tebas, celebrado en el templo Ur, donde cada año la representante de la suma sacerdotisa de Inanna se casó con un rey local para recordar la unión del rey pastor Dumuzi y la diosa de Dios Inanna. Amor. 2. Creación de la versión mundial de Babilonia. En el llamado período arcaico, la relación entre los dioses y los hombres era amistosa, pacífica, casi familiar, pero este espíritu de sociedad basado en el respeto y la justicia evolucionaría considerablemente y degeneraría bajo la presión de varios invasores extranjeros que asolaron el país. Punto. Así es como se escribió la historia de la creación del hombre en 7 tablas durante el reinado de Nabucodonosor I, que reinó sobre Babilonia desde 1124 hasta 1103. Curiosamente, entre su reinado y el de Nabucodonosor II están los nombres de otros 10 reyes de Babilonia que incorporarán en su nombre el del gran dios Marduk de la guerra. Ejemplos: Marduk Apalidina, v. 1173 a menos 1161. Marduk Kabitaesu, v. 1156 a menos 1139, o Iti Marduk Balatu, Reigna v. 1139 a menos 1130, etc. En adelante, el dios benéfico Enlil se había convertido en una deidad de importancia secundaria y el vengativo dios guerrero Marduk, representado por su divino rey de Babilonia, se convirtió en el dios supremo del panteón mesopotámico y el padre de una humanidad violenta, listo para luchar y someterse a necesidad por la esclavitud, todos los pueblos que se niegan a pagar el tributo de la dominación. Así comenzó el poema de la creación. Al principio existía una pareja Lamou y Lamou que emergieron del barro original. Crearon una asamblea de dioses muy ruidosos y turbulentos que Apsu y Tiamat, la hembra dragón, ya no podían soportar sus ruidos. La guerra del cielo era inevitable. Y el dios de las aguas dulces logró poner a Apsu a dormir antes de ejecutarlo. Luego ella se retiró con su esposa de Aminca para crear un hijo dotado de una naturaleza desconcertante y fortalezas notables. Marduk, 4 eran sus ojos, 4 sus oídos. Su estatura era tan grande que no se podía imaginar. Sus extremidades eran gigantescas, y de su boca salió un fuego llameante mientras movía sus labios. Entonces, para derrotar a Tiamat, el consejo de la alta asamblea divina reunió sus fuerzas para transmitirlas a Marduk. Entonces el hijo de ella se subió a su carro para encontrarse con la terrible hembra dragón Tiamat para aniquilarlo con todo su ejército de serpientes y monstruos engendrados por ella y su esposo Kingo. El dragón se tragó a Marduk y causó una tormenta tan terrible que el monstruo no pudo cerrar la boca. Marduk tuvo la oportunidad de matar a una flecha mortal en el estómago y se deshizo de los otros monstruos que se congeló en estatuas de piedra y les dio a su padre Ea para adornar los jardines del templo. Marduk despojó a Kingo de las tabletas del destino, recibido como regalo de bodas de su difunta esposa, y comenzó a construir el mundo a partir de los restos de Tiamat. Se rompió el cráneo, y al separar su cuerpo dio a luz el cielo y la tierra. Rompió los ojos del dragón del que fluían 2 ríos, el Éufrates y el Tigris. Ya estamos nadando en Triller. El dios Kingón fue condenado a muerte por sus compañeros y su cuerpo fue moldeado. Los primeros hombres que en adelante serían esclavos de los dioses. Tal razonamiento caracteriza muy bien el estado mental de agresividad, destrucción y esclavitud que conduciría a guerras atroces en las que uno tenía que conquistar o someterse al derecho a sobrevivir.
En resumen, estas concepciones bárbaras encajan perfectamente con la mentalidad cruel impuesta por los invasores hititas de Mosul y, que tomaron Babilonia en 1595. Este país solo recuperará su espíritu pacífico en la fecha -539 de la captura de Babilonia por el persa Ciro II. Entre estas dos fechas, Asiria y Babilonia vivirán 1000 años de cruel tiempo. 3. Adapa, el primer hombre en la tierra, según un antiguo mito babilónico. Curiosa coincidencia entre las letras de los dos nombres Adam y Papa que dan el nombre de Adapa, quien es citado como el sacerdote de Ea, el dios de la sabiduría y la magia. Contraparte babilónica del dios sumerio Enki. Adapa se identifica con uno de los primeros 7 hombres de la creación. Él habría inventado la palabra y la civilización. Un día, cuando estaba pescando, el viento se levantó con tanta fuerza que su bote se volcó. Cayó en el agua, estuvo a punto de ahogarse y en su furia pronunció una maldición que cortó las alas del dios Sutu, que perdió el poder de su aliento. Convocado al dios Anou, An, en el cielo, rechazó la bebida que da inmortalidad. Anou lo condenó a regresar a la tierra y compartir la vida de otros mortales. Se convirtió en el rey de Eridu y murió como todos los mortales de nuestra humanidad. Este regreso a la tierra le recuerda a Adán que es castigado por una falla, mientras que podría haber sido inmortal y vivir feliz. 4. Historia de la inundación mesopotámica. Si la historia de la inundación universal se desarrolló alrededor de -8975 AC, no es la misma historia de Babel, cuya torre fue construida durante el reinado de Hammurabi a -1780 de nuestra era, también después del período de los patriarcas. Sin embargo, cuando miramos la geografía, es más que probable que no haya un solo diluvio en la historia mesopotámica, sino varios diluvios o grandes inundaciones que durante milenios han destruido y alterado varias ciudades, especialmente en la llanura de Ur, donde el Tigris y el Éufrates a menudo son sacados de sus camas llevando todo lo que tenían a su paso. Las excavaciones arqueológicas incluso han revelado que la última gran inundación se confirma mediante el examen de los sedimentos de Kis, Ur y la ciudad de Suruppak, que fue literalmente destruida del mapa en -2900 DC, a menos que no ha sido completado por hordas de invasores atraídos o expulsados por este cataclismo. Como la mayoría de los ríos principales, el Éufrates y los Tigres han cambiado sus lechos hasta 30 kilómetros al oeste. Con respecto a este diluvio, estamos en presencia de 3 testimonios idénticos en la parte inferior pero diferentes en los nombres y las formas según las procedencias de las tabletas. Ziusudra 1. Origen sumerio. Atrasis 2. Origine Babilonia. Utnapishtim 3. Origen niniano. 1. En ese momento existían 5 ciudades antes del diluvio. Tabletas, Eridu cuyo dios Nodin Mudder el líder Baktibira, el nombre está en un pedazo perdido de la tableta. Larak confiado por An al dios Endurbil, Saxipar confió al dios Ierutu y Surupak, cuyo dios protector era el dios del sur. Una vez que la asamblea de los dioses decidió destruir la semilla de la raza humana, el dios Utu vino a advertir a Ziusudra, un rey y un sacerdote, que una terrible inundación iba a invadir todo el país y que tenía que construir un barco gigantesco. El diluvio duró 7 días y 7 noches. Cuando barrió todo sobre la tierra, Utu salió, el que dispensa la luz al cielo y a la tierra. El héroe inmortal hizo que sus rayos penetraran en el gigantesco bote. Ziusudra se postró ante Utu y le inmoló un buey y una oveja. Más tarde, An y Enlil recibirán el homenaje de Ziusudra, quien recibirá el aliento eterno, inmortalidad, y vivirá en el paraíso de Dilmun, donde sale el sol. 2. La leyenda de Atrasis está muy cerca de la anterior. Excepto que el dios Ea aboga por nuestro control de natalidad, esterilidad, celibato babilónico Noah para luchar contra la mortalidad infantil y la sobrepoblación. Luego agregó, establecer sacerdotisas Suhbatu, sacerdotisas Entu y sacerdotisas Sigisitu, monjas dedicadas al celibato, serán tabú y por lo tanto se reducirán los nacimientos. Es sorprendente encontrar estas frases atribuidas a los primeros dioses sumerios que incitan a las mujeres al celibato, el sacerdocio y la vida monástica al tiempo que reducen el número de nacimientos por venir. 3. Según las tabletas ninja del asiriólogo George Smith que trabajaba en el Museo Británico, Utnapishtim, el dios de los juncos, se advirtió al hijo de Ubartutu sobre la decisión de los dioses de purgar la tierra ahogándose. Nuestro Ono de Nínive construyó una enorme embarcación con 7 cubiertas para albergar a su familia, trabajadores y animales domésticos y salvajes. Después de 6 días y 6 noches de lluvia, la tormenta paró. Una semana después, nuestro patriarca soltó una paloma y una golondrina que ambos regresaron. Algún tiempo después, dejó caer un cuervo que no regresó. Utnapishtim salió y ofreció sacrificios de cereales a los dioses que se reconciliaron con él y le ofrecieron la inmortalidad. El cuervo y la paloma también son 2 animales citados por Génesis. Estas son las 3 versiones conocidas de la historia del diluvio mesopotámico. 5. La historia de Abraham según la Biblia. La familia de Abraham, el futuro Abraham. La Biblia nos dice que Abraham vivió su infancia en Ur en Caldea, por lo que es muy probable que la familia Tera que cuidaba los rebaños conociera a Ur en el momento de su esplendor hacia el año -2030 de nuestra era, en el contexto del contexto analizado previamente. El nombre de su padre era Terak y tuvo 3 hijos. Arán murió en Ur y padre de 3 hijos, Nachor y Abraham. Sabemos que la ciudad de Ur fue destruida en -2004 y que una gran hambruna precedió a su destrucción por los elamitas, por lo que es muy probable que toda la familia de Abraham emigró al norte de Siria antes de la destrucción de la ciudad real de Ur. ¿Es por hambre o una advertencia divina? Aún así, el patriarca de la familia Terak fue a Siria con toda su familia, incluidos Abraham y su esposa Sara, Nachor y su esposa Milca, la hija del fallecido Arán y, por lo tanto, también la sobrina de Nachor, así como Lotigisca, hermano y hermana de Milca. Toda esta pequeña tribu está montada para establecerse en Arranu, una pequeña ciudad de Siria ubicada en el Balik, un afluente del norte del Éufrates, ciudad que la Biblia llamará Charan. Aquí también se encuentra Terak. Por lo tanto, generalmente se comparte la herencia del difunto y el rebaño familiar. Nachor recibió la primera parte y Abraham y su ahijado Lot recibieron la parte restante que posteriormente compartieron equitativamente. A estas 2 familias debemos agregar un tercero mencionado por la Biblia, el de Eliezer, Génesis 15-3, probablemente un primo que vive en Damasco, a quien Abraham menciona al Señor como su heredero designado en ausencia de un posteridad personal. Abraham era un hombre con un corazón correcto y sensible, lleno del ideal, amando la justicia y la paz. Soñaba con espacios abiertos, una familia bendecida por Dios y un gran rebaño que legaría a su posteridad. Es en este momento que, según la Biblia, Dios le vuelve a hablar, lo nombra Abraham y le pide que vaya con su primo mucho, en Canaán, donde abunda el pasto. Es un país vecino poblado por los cananeos y, por el momento, Abraham confía en su Dios, que también le ha prometido protección, prosperidad material y le ha confiado una predicción que lo sorprende. Tendrá una posteridad tan numerosa como las estrellas del cielo. Punto.
Y la Biblia incluye 2 episodios idénticos sobre Sara, la media hermana y esposa de Abraham, quien fue secuestrado por primera vez por Faraón, 12-10, que quería integrarlo en su harén, luego por Abimelech, rey de la ciudad de Gerar, 20-01. 2 veces el Señor intervendrá en un sueño amenazando a los secuestradores por su secuestro en caso de que no liberen a Sara. Después de la visita del Eterno que toma una apariencia humana, para visitar a Abraham en compañía de 2 ángeles de formas humanas. Nada es imposible para Dios e incluso si va más allá de nuestro grado de comprensión demasiado materialista, Dios puede adoptar una apariencia humana para demostrarle a su oyente que no ha soñado y que Dios, el maestro de la creación, existe en todas sus formas. Que quiere y cómo Vishnu puede esconderse incluso bajo un aspecto humano anónimo. Isaac e Ismael. Hermanos o antagonistas. La historia de Ismael e Isaac habría seguido siendo una historia de legado trivial ya que había miles de millones en esta tierra. Todo comienza con celos entre una mujer mayor yerma y una criada muy joven y demasiado bonita. Desde allí todos los pretextos son buenos porque el corazón de Sara conoce los celos. No debe olvidarse que en ese momento cada mujer o hija del jefe tribal tenía una o más sirvientas cuyo maestro también podía disponer como concubina. Entonces, cuando Jacob se casó con las 2 hijas de Labán, Lea y Raquel, se llevaron a sus 2 doncellas Bilhá y Zilpa, cada una de las cuales le daría a Jacob 2 hijos. Pero Jacob amaba a todos sus hijos, ya sea que nacieran de las 2 esposas oficiales o de los 2 criados. Sara acababa de dar a luz a su hijo Isaac, pero Sara no tenía las cualidades del corazón de su esposo, ella exigió el despido de la criada y el primogénito de Abraham por temor a que él reclamara su derecho de nacimiento sobre herencia. Incluso si Dios no quisiera molestar a Sara, proclama que nacerá una posteridad de los 2 hijos. Y la Biblia dice que Dios quería probar la fidelidad de Abraham hacia él. Después de conducir a Ismael y a su madre, Abraham está convencido de que su Dios ahora le está pidiendo que sacrifique a su último hijo. Todo lo que queda después de la partida de su hijo mayor Ismael. Debe recordarse que el sacrificio de niños era un hecho común, especialmente en Fenicia y Canaán, donde era costumbre ofrecer el primogénito al dios Moloch, además de que la Biblia mencionará los sacrificios de niños todavía. 1000 años después en Israel. Jesús como el primogénito también fue redimido para cumplir esta tradición, transformada en un sacrificio de animales, en el templo de Jerusalén contra 2 palomas. La ofrenda simbólica de la gente pobre, pero Jehová no ama los sacrificios sangrientos, y mucho menos los de los niños. Abraham se sentirá aliviado al ver que su Dios no ha permitido este cruel sacrificio. El día que Dios lo quiso, Sara se durmió en los brazos de Abraham, quien lo enterró en Hebrón, el lugar que se convertirá para la posteridad, la tumba de los patriarcas, el lugar donde todas las religiones deberían reunirse. Rezar juntos. Fue entonces cuando Abraham envió a su criado a Labán, el nieto de Nachor, que se estableció al norte del Éufrates. Este sirviente partió con una caravana de 10 camellos para obtener de la mano de Labán Rebeca para el joven Isaac. Rebeca recibió la tienda de Sara y consoló a Isaac por la pérdida de su madre. El Corán nos dice que Abraham a menudo visitaba a su hijo Ismael, especialmente después de la muerte de Sara. Juntos habrían encontrado la gran Meca de piedra negra que se convertirá en el gran centro de peregrinación donde todos los musulmanes deben ir al menos una vez en su vida. La Biblia nos dice que Ismael y todos los varones de la casa de Abraham fueron circuncidados como una señal del pacto que Dios hizo con Abraham y sus descendientes. Ismael tenía 13 años y Abraham tenía 99 años. Durante su circuncisión. Esta tradición ya se practicaba en Egipto alrededor del 2400, ya que los textos que representan este gesto simbólico se encontraron entre los textos de las pirámides. No olvidemos que Abraham vivió en Egipto en un momento no determinado por la Biblia y que ciertamente aprendió mucho sobre la resurrección del alma y la adoración del Dios único e invisible como los egipcios. Ya lo había honrado durante 800 años, pero la llegada de Abraham en Egipto coincide con el primer período intermedio, por lo que el final del período de las pirámides. Es notable observar cuánto existían las ideas de conciencia individual y principios humanitarios en estos 2 países, Mesopotamia y el antiguo Egipto, así como la noción de renacimiento espiritual, por lo tanto, una vida después de la muerte. También es extraño que el fundador del pueblo hebreo haya recibido este mensaje, que habla de una posteridad universal tan numerosa como las estrellas del cielo y que concierne a todas las naciones de la tierra. En el fondo, Abraham continúa y extiende la doctrina de Imhotep. Definitivamente los caminos de la divina providencia son múltiples e impenetrables. Pero mirando el fantástico ballet de estrellas que giran alrededor de su núcleo en el gran universo de galaxias, nos damos cuenta de que a pesar de nuestra pequeña pequeñez, Dios no deja nada al azar hasta el más mínimo detalle. Finalmente, en el capítulo 25 de Génesis, Abraham se duerme en los brazos de Isaac e Ismael se reunieron junto a su cama. Sus 2 hijos unidos enterraron a su padre en la tumba de Hebrón, donde Sara ya estaba descansando. El nacimiento de Asiria y Babilonia. La Ur que se había anexionado las ciudades de Susa y Asur acababa de caer en 2004. Los elamitas que habían quemado la ciudad allí instalaron una guarnición que fue desalojada y cazada en -1998 por quien debería haberla salvado, el perjurio Isbierra que anexó Ur a su reino de Isin. A su llegada, Isbierra comenzó reconstruyendo la ciudad y los templos en las ruinas de Ur. Luego se declaró rey de Ur, Sumer y Akkad. Solo quedaban otras 3 dinastías para ejercer el poder en Mesopotamia hasta el nacimiento de un nuevo reino, el del futuro, el Gran Babilone. Dinastía de Isin, Dinastía Larsa, Dinastía de Asiria, Isbierra -2017-1985, Emisum Reina -2004-1977, Puzurasurun St, y Dindagan -1974-1954, Samium -1976-1942, Shajimae, Ismedagan -1953-1935, Zabaya -1941-1933, Ilusuma, Lipitistar reina desde 1934 hasta -1924, Gungunum reina desde -1932 hasta -1906, Eriksumun St de -1906 a -1867. Los hijos de Isbierra añadieron a su nombre el de Dagan, el dios del maíz, particularmente venerado en Mar y Niebla. Lipitistar también fue autor de un código de justicia de unos 40 artículos que precedieron al de Hammurabi, pero al final de su reinado fue atacado por Gungunum, el rey de Larsa, que lo despojó de las ciudades de Ur, luego de Susa y Lagas. En -1900 AKJC trastornos comienzan, beduinos se filtra a la tierra de Sumer. Estas tribus amorreos, Siria, disfrutan de las guerras, se libran reinos de Isin y Larsa y tomaron las ciudades de Ilip, Marad, Malgum, Maskan Sapir y Urk. En -1894, un príncipe amoroso Sumabum se beneficia de la anarquía y se instala en una aldea sin importancia política, Babilim, nombre acadio que significa la puerta del dios, y que se dice en griego, Babilonia.
Para no atraer la atención del Gran, él mantiene la adoración del dios local, una deidad secundaria de la familia de Enki, llamada Marduk o Amarutu, humilde servidor del dios del sol Samas protector de Sipar. Marduk pronto reemplazaría al gran dios Enlil, y convierte en el dios del poder, la guerra, el sexo y la dominación. Reino de Isin, Reino de Larsa, Reino de Babilonia. Damikilisu desde menos 1816 hasta menos 1794. Rimsin desde menos 1822 hasta menos 1763. Sinmubayit desde menos 1812 hasta menos 1793. Hammurabi, periodo del rey de Babilonia de menos 1792 a menos 1750. Hammurabi se apoderó de Isin, Ur, 1787, Malgum, menos 1784, Larsa, 1763. Luego es la caída de Marisura y Zirimlin, que se rebeló contra Hammurabi. Las murallas de Mari son destruidas con el palacio, la gran capital está completamente destruida, 1759. Durante una inundación en menos 1756, Hammurabi consolida su imperio efímero y toma el control de la ciudad de Asur. Hammurabi gobernó como un relleno de cualidades y sabiduría excepcional, protegió a los pobres, a la viuda y al huérfano y en este hombre que rinde homenaje a la diosa Ishtar ya encontramos el eco de las leyes que Moisés le dará a sus personas que salen de Egipto, proclamé el derecho en el país a eliminar lo malo y lo malo, para que el fuerte no oprima a los débiles, para aparecer en las poblaciones como el sol que ilumina el país, le di la felicidad al país, soy el pastor salvador cuyo cetro es recto y cuya sombra benéfica se extiende por toda la ciudad. Gracias a la diosa protectora Ishtar, prosperaron y gracias a mi sabiduría, los abrigé. De hecho, se sabe poco sobre las sacerdotisas de Ishtar, algunas las consideran mujeres muy liberadas o mujeres de negocios muy ricas que compran y alquilan casas, viñedos y tierras. Otros los ven como verdaderas sacerdotisas cuya misión era cantar himnos a los dioses y transmitir los sacrificios ofrecidos por la gente. A veces los traían personas perseguidas por demonios crueles que tenían que intentar exorcizar. En algunos casos, incluso podrían casarse, si quisieran. La famosa puerta de Ishtar de Babilonia despejada por R. Coldewey. La expansión de Babilonia y los ataques a la Torre de Babel. Hubo en el tiempo de Nabucodonosor II, 604-562, en Babilonia cerca de 1200 templos y capillas, dispersos en un área de 850 hectáreas. Babilonia la Grande tenía un recinto fortificado con 8 puertas de acceso. Cada puerta estaba dedicada a un dios o una diosa protectora, la puerta principal estaba dedicada a la diosa Ishtar, tenía 25 metros de altura e incluía no menos de 150 figuras de dragones o toros dibujados o tallados en relieve, según Heródoto. 4 tanques de caballería podrían cruzar en la parte superior de estas paredes sin tocarse entre sí. Desde esta puerta principal comenzó el Gran Camino Real. Era una gran avenida de 20 metros de ancho, completamente pavimentada con losas de piedra caliza y revestida con gruesos muros gruesos. Esta avenida cruzó toda la ciudad y condujo directamente a la reserva central del Gran Figurat, la famosa Torre Babel, construida probablemente bajo el rey Hammurabi, quien también había construido su gran palacio justo enfrente del enorme templo de ladrillo. Construida al estilo de grandes pirámides con pisos, esta inmensa construcción cuadrada de 90 metros de lado CONSCHTAB de 7 pisos, todos conectados por suntuosas escaleras externas que daban acceso a las 900 capillas, de las cuales 600 estaban dedicadas a los dioses celestiales y 300 a las deidades terrestres. Signo de cierre de exclamación. Estaban ricamente decorados con piedras preciosas y muchas estatuas de piedras raras, oro, bronce, madera finamente tallada en los cedros del Líbano. Grifón babilónico. Los babilonios llamaron a esta gran torre, Etemeanki, que significa, el templo de la fundación entre el cielo y la tierra. Según Heródoto, el último piso estaba prohibido a los peregrinos y no se toleraba ninguna estatua. Era un departamento vacío que solo contenía una cama y una mesa de oro macizo reservada para el dios nacional Marduk para que pudiera descansar allí cada vez que regresara a la tierra. Después de haber asediado a Jerusalén durante 2 años, Nabucodonosor II se apoderó del templo de Salomón en menos 587, lo saqueó, lo destruyó y quemó sus pilares de cedro del Líbano, luego llevó a los hombres sin discapacidad y a los notables judíos como esclavos a Babilonia y los reemplazó por colonos más sumisos y más inclinados a rendirle homenaje. Los judíos que lloraron su templo y su libertad consideraron esta orgullosa torre de Babel como un objeto de provocación y le atribuyeron la leyenda de que todos los hombres que la construyeron se habrían separado por incomprensión de los idiomas sin completarla. La torre ya había sido parcialmente destruida por el asirio Sennacherib, 704-681, pero reconstruido por el asirio Asaradón, 680-669, y su hijo Asurbanipal, 688-627. Fue completamente restaurado y embellecido por Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor II, 604-562, que emplearon muchos esclavos, especialmente judíos. Quien tuvo problemas para admitir que Nabucodonosor había destruido su templo sagrado, pero que exigieron que reconstruyeran la antigua torre de Babel. Afortunadamente, su terrible experiencia cesó en menos 539, cuando Babilonia fue tomada por Persafiro. La torre de Babel fue completamente destruida en menos 479 por Jerjes y 485 menos 465. Completamente dislocado, queda hoy, más que la zanja excavada por los saqueadores alrededor de los cimientos para extraer los últimos ladrillos. Incluso Alejandro Magno, que tenía más de 300,000 esclavos, abandonó su reconstrucción debido a la gran cantidad de trabajos de renovación. Pero Babilonia también contó otro tesoro que estaba entre las 7 maravillas del mundo. Estos fueron los famosos jardines colgantes de Babilonia, donde crecieron las plantas más hermosas de Oriente regadas por un sistema juicioso de tuberías que cayeron en cascada alimentando todas las longitudes de las bandejas con flores. Como un espejismo en medio del desierto, uno podría creer que una lluvia fina caía del cielo en un rincón del paraíso. El nacimiento del imperio hitita. Hacia menos 1650, una primera ola de indoeuropeos de los Balcanes se instaló en Anatolia, actual Turquía. Inteligentes, ya dominan la técnica del hierro, el entrenamiento de caballos de lucha y ya tienen tanques de batalla. Atausilun St fundó su nueva capital, Aptusas o Aptousas. Aunque los hititas le dieron poca importancia a la religión, adoptaron al dios védico del rayo, Indra, a lo que agregaron su deidad solar Mitra. Como en Egipto, es su rey quien combina las funciones de juez supremo y sumo sacerdote. El pico del imperio hitita. A menos 1620 Atausilun St deshonró a su sobrino y designó como sucesor de su trono a su nieto Mursil.
Hacia menos 1620-1590 reinado de Mursili, que saqueó y destruyó la ciudad de Alepo en Siria, y luego menos 1595 se apoderó de las murallas de Babilonia, sembrando el terror entre los habitantes. Se va llevando la gran estatua dorada de Marduk. A menos 1590 Antili sucede a Mursilun St. A menos 1530 menos 1500 reinado de Telepinu. Menos 1560 y nacimiento del reino de Mitanni, antiguos surritas, comienza derrotando y ocupando Armenia, Siria y Asiria, en menos 1460. El Mitanni se encuentra debajo de Armenia, al norte del Tigris y el Éufrates. Menos 1480 los bárbaros de Gasgas invaden el imperio hitita durante el reinado de Tutalia II. A menos 1385 Suppiluliuma un St. o Suppiluliuma, un St. toma el poder por un golpe de estado y repele la invasión del terrible Gasgas. Anexa Líbano y el norte de Siria, Karkemis. Basaliza Mouraoui Mitanni, donde coloca al príncipe exiliado Matiwasa en el trono. El rey egipcio Akenatón prefiere la paz, dejando al rey Tusrata, la tarea de repeler a los invasores. Borracho de conquistas, el orgulloso Suppiluliuma cree que él es el Rey Sol. Alrededor de menos 1365 Tusrata, rey del rey mitaniano sitiado en la capital de Wasukana, prefiere el suicidio a la tortura a Siria. Hasta menos 1350 Mursildur sucede a Suppiluliuma, su imperio se extenderá desde el Mar Negro hasta Siria, vasalizará el reino de Mitanni tan codiciado por los asirios. Alrededor de menos 1340 la viuda del rey egipcio Tutankamón le pide al rey hitita que le envíe a su hijo como esposo. El joven príncipe hitita será asesinado en el camino. Alrededor de menos 1315 Muwatalli sucede a Mursil II como rey hitita. Hasta menos 1295 la famosa batalla de Cades entre Ramsés II y el rey hitita, Muwatalli, que invade y despoja el campamento egipcio. Los cananeos se rebelan contra Egipto. A menos 1290 muerte de Muwatalli y crisis de sucesión. Ramsés II aprovecha la oportunidad para reanudar Canaán y parte de Siria. Hacia menos 1282 Atausil III deposita a su hermano Uri Tesub y negocia en menos 1278 un tratado egipcio-hitita con Ramsés II con la división de Siria y Líbano. Esta paz durará 40 años. Hasta menos 1200 los pueblos del mar, mosquis, bárbaros arameos aliados con gasgas y frigios, destruyen Anatolia y la capital Atausa, fin del imperio hitita. En menos 1193 y menos 1188 Ramsés III tendrá que llevar a cabo varias campañas para repeler a los invasores, algunos de los cuales se convertirán en filisteos que se asentarán a lo largo del litoral mediterráneo. Las ciudades arcaicas debajo de las arenas. Turquía o la antigua Anatolia es una verdadera riqueza para los arqueólogos. Encontramos una de las ciudades neolíticas más antiguas del pasado, Çatalhöyük en la región de Konya, actualizada por el británico James Mellart en 1961. Es una ciudad extraña, que fue habitada por hombres y mujeres que vivieron allí hace más de 8,500 años. Es decir, alrededor del año menos 6500 a que esta ciudad arcaica no tiene calles, fue construida intencionalmente como un fuerte con solo unas pocas ventanas de observación en los muros exteriores. Todas sus casas pequeñas son contiguas entre sí sin ningún espacio intermedio. De hecho, estaban conectados entre sí solo con escaleras que iban de una terraza a otra terraza en forma de techo contigua. Cuando llegó un invasor, se quitaron las escaleras y la gente se defendió desde lo alto de estas terrazas. También se han encontrado pinturas de la diosa madre, un símbolo de protección y fertilidad, y un dios erigido asociado con la imagen del toro, como Min y Apis en Egipto, en todo el sitio. Punto. Sin embargo, no hay altar ni mesa de sacrificios, lo que sugiere que los rituales de sacrificio solo llegaron más tarde en las religiones. Los cuerpos de los muertos fueron ofrecidos a los buitres, y los huesos restantes fueron enterrados debajo de una de las losas centrales de la aldea. Çatalhöyük o su hermana mayor Jericho ciertamente no son sitios únicos y muchas ciudades similares aún están enterradas bajo las arenas listas para revelar sus vidas de antaño. El tiempo de las invasiones en el Medio Oriente. Hammurabi todavía reinaba en Babilonia, y ya había informes de incursiones salvajes en el norte del país, los hititas de Anatolia, que irrumpieron en bandas armadas para saquear las ciudades y pueblos del norte de Mesopotamia. Esta impunidad y provocación duraron más de un siglo después de la muerte de Hammurabi. Un día, estas hordas se reagruparon bajo la tutela de su rey Mursilun St. 1620-1590, y decidieron asediar y asaltar la capital del reino, Babilonia, que a pesar de sus gruesas murallas no pudo resistirlos y cayó en menos 1595. Muchos guerreros fueron ejecutados en agonía, muchas mujeres y niños fueron esclavizados con los mayores tesoros de la dinastía Hammurabi. Mursil fue a Babilonia y como león destruyó, saqueó, a Babilonia con la ayuda de la diosa Arina, luego tomó prisioneros y posesiones de Babilonia a Tusa, incluida la gran estatua de oro macizo del dios Marduk. Después de haber llevado sus devastadoras incursiones hasta Caldea, los crueles hititas se retiraron dejando el país en un estado lamentable que constituye una verdadera presa para los futuros invasores. No tardaron mucho en aprovechar la ganancia inesperada. Fueron los casites, los que también transitaron por Anatolia, invadieron Babilonia e instalaron su dinastía durante 4 siglos. Por otro lado, Asiria fue conquistada por los urianos también pasados por Anatolia. Menos salvajes que los anteriores, reconstruyeron los templos destruidos, adoptaron el lenguaje de los vencidos y proclamaron su soberanía sobre Asiria. Hacia 1560 nació un nuevo reino, el de Mitanni, que se extendía entre el Tigris y el Éufrates, a lo largo del monte Tauro. Hasta 1336, este reino evaluó a los asirios, el norte de Siria y el Kurdistán iraní hacia el este. La ubicación exacta de su capital, Huasukani, todavía es incierta hoy. En Egipto, Amosis I faraón de la octava dinastía, 1576-1546, caza a los ex-invasores iscos del delta del Nilo, luego Tutmosis III, 1504 a menos 1450, después de muchas campañas militares anexionadas a Siria y al país de Canaán. Un tratado de paz entre Egipto y el reino de Mitannia fue sellado por el matrimonio de Amenofis III, 1417-1379, y Giluepa, hija de Sutarna II, rey de Mitanni, que por este tratado mantuvo Siria y salió de Egipto la tierra de Canaán. En menos 1380, un joven príncipe con grandes ambiciones se levanta en el trono hitita. Su nombre es Suppiluliuma. Repelerá a los bárbaros de Gascas y expandirá su reino al Líbano y al norte de Siria. De menos 1304 a menos 1237 Ramsés II toma el poder en Egipto. Frente a Cades hay una terrible conmoción entre hititas y egipcios. 1300, donde ambas partes declararon la victoria a pesar de las grandes pérdidas de ambas partes. Se firmará una paz y Ramsés II ofrecerá la mano de una de sus hijas al futuro Atusil III para sellar la alianza entre los dos países rivales.
A partir de menos 1347 comienza en la antigua Mesopotamia una serie de guerras por posesión territorial. Asiria y Babilonia se enfrentarán a luchas incesantes con revueltas y masacres. En menos 1335, por lo tanto, es un periodo completo de conflicto babilo-asirio que explota la declaración de guerra de Elam, Persia Norte, a Babilonia, que se encuentra atrapada entre dos frentes. En el momento del poder asirio. En Asiria, Salmanasar St. 1274-1245, asciende al trono, es un guerrero formidable que no teme ir frente a las hordas que hostigan el interior. Él cruza las montañas de Urartu, Armenia, y da batalla a los feroces gutis. En 1235, el hijo de Salmanasar, Tukulti-Ninurta, obtuvo una brillante victoria sobre el Castilia babilónico, a quien tomó para presentarle a su dios Asur, atado como un cordero. Babilonia se anexó hasta 1218 y se colocó bajo la tutela asiria. En menos 1200 la Mouskis, arameos bárbaras, combinados con una terrible gasgas y frigio destruir el imperio hitita, quemar el capital At-Tusa y muchas ciudades al norte de Asiria. En menos 1160, el rey de Lamsutruk-Naunte invadió Mesopotamia y el vacío de sus riquezas y monumentos. Incluso las tabletas del famoso código Hammurabi son llevadas a Susa. En menos 1157, Babilonia sucumbe bajo la presión de Elamite que lleva de nuevo la estatua de oro macizo del dios Marduk. Este es prácticamente el final de la era de Casite. Ninurta-Nadin-Sumi reanudará Babilonia en los elamitas en menos 1130. En Palestina, durante casi 2 siglos un nuevo pueblo, los hebreos, antiguos esclavos egipcios liberados, conquistaron la tierra de Canaán a las tribus que la habitaban, pero por el momento este pueblo no tiene rey, es administrado por jueces. Punto. Los medos penetran a través del Cáucaso en Irán, seguido por los persas que descienden a lo largo de los Zagros a establecerse en la región de la actual Shiraz, mientras que los partos y ayrahuas se establecieron gradualmente en el Turquestán y Afganistán. En Babilonia, el tercer rey de la nueva dinastía de Isin que sucede a su padre, Ninurta-Nadin-Sumi, se llama Nabuchodonosor I. Grados, reinará desde menos 1124 hasta menos 1103, siguiendo el trabajo de su padre, se enfrentará a las elamitas. En su tierra golpeado en su primera batalla, ganará la segunda gracias a la ayuda de los hombres de un líder elamita que ha cambiado de bando, Siti Marduk, a quien Nabucodonosor le prometió tierras y privilegios. Nabuchodonosor primer pilar Susa y trajo la gran estatua dorada del dios Marduk a Babilonia. Luego, varios reyes se sucedieron en Asiria y Babilonia sin ningún reinado memorable. Fresco de un león en Babilonia. Asur-Narcipal II, un rey cruel y sanguinario. Cuando de repente en Asiria asciende al trono un rey particularmente cruel y sediento de sangre, Asur-Narcipal II, 883-859, nunca se ríe y le gusta ver prisioneros sufrientes o aquellos que se niegan a pagar el tributo. Tenía a los líderes rebeldes desollados vivos y sus pieles se extendían sobre pilares, los empalaban en estacas o agachaban la cabeza en los árboles que rodeaban la ciudad. Obviamente, un sentimiento sádico lo hace feliz, cuando miles de mujeres y niños son torturados y quemados vivos o ahogados en el Éufrates. Y como no se siente seguro en Asur, creó una nueva capital, Kalu, o Kalku, donde construyó un palacio en una fortaleza protegida por el Tigris y el Alto Zab. El trabajo realizado por esclavos desafortunados duró 10 años. El miedo que inspiró paralizó a sus vecinos, especialmente cuando utilizó materiales en Siria y cedros en el Líbano. Los arameos y los neohititas le temían tanto que lo llenaron de regalos. Porque se identificó este palacio Kalu con el del legendario rey Nimrud. Existe una relación entre Asur-Narcipal II y este famoso personaje legendario llamado Nimrod que aparece en la historia como un rey borracho de homenaje, con modales afeminados y modales perversos. Porque la mitología judía nombra a Nimrod como la promotora de una inmensa obra que ella compara con la Torre de Babel, también construida por masas de esclavos ajenos a idiomas incomprensibles y que era como este palacio, el teatro del libertinaje y las orgías, porque apenas destruido fue reconstruido por esclavos, incluidos los judíos exiliados por Nabucodonosor II. Punto. Esto puede explicar la agresión de su hijo Salmanasar III que lo sucedió y pasó prácticamente todos los años de su reinado en la guerra contra los países vecinos, Siria, Israel, donde el rey Achaz de Samaria, esposo de la terrible Jezabel, de Tiro hizo un pacto con sus antiguos enemigos de Damasco contra Salmanasar III, el Golfo Pérsico árabe, Urartu, Armenia, y otras provincias. Punto. En menos 850, el rey de Babilonia Marduk Zakir-Sumi llama a Salmanazar a expulsar a los arameos que querían instalar a su hermano en el poder. Salmanazar expulsó a los arameos y babilizó a Babilonia. En menos 841, el rey asirio organizó una campaña contra el usurpador Azael de Damasco que asesinó al ex rey sirio. Azael perdió la batalla y fue a esconderse detrás de sus murallas. Salmanasar III fue a lo largo de la costa del Líbano y exigió el tributo de las ciudades de Tiro y Sidón, a lo que se agregó el de Jehú, rey de Israel. 841-814, que prefirió ver el regreso del asirio voraz. En 827, estalló una gran revuelta en Asiria, 26 ciudades de las cuales se levantaron Asur y Nínive, y tomaron a la cabeza un hijo del rey. La gente exigía menos impuestos y una mayor distribución de la riqueza. El viejo rey enfermo dejó el trono a su hijo Samiadad y murió 3 años después. Samiadad reinó desde menos 824 hasta menos 810, luchó contra los rebeldes durante 5 años. Hizo de Nínive la nueva capital de Asiria. Dirigió 3 campañas contra los babilonios, entró en Babilonia y se proclamó rey de Sumer y Akkad. Murió en menos 811 y como su heredero aún era muy joven, la regencia fue ejercida por su esposa favorita Samuramat, una mujer de origen extranjero que sufrió mucho por la falta de vegetación del país del que provenía. Por esta razón, su marido le construyó los suntuosos jardines suspendidos de Babilonia que fueron considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Samuramat entró en la leyenda y luego se identificó con la legendaria reina Seminaris. Protector del genio alado, Palacio de Khorsabad, siglo VIII a. Cead. Hacia el año 1800, Babilonia cayó en un estado de anarquía. Tanto que durante varios años no se pudo elegir a ningún rey. De menos 746 a menos 724 Teglat-Pilesar III asciende al trono de Asiria. Es un rey ambicioso y combativo. Instituyó un ejército profesional de asirios y mercenarios extranjeros. Desarrolló considerablemente los métodos de deportaciones masivas de colonos caldeos, sirios o elamitas. Para la mayoría de los campesinos pobres desarraigados y obligados a caminar o enganchar un carro, miles de millas para llegar al país designado por la administración real. Así, en 15 años de reinado, Teglat-Pilesar había transferido
215,000 colonos babilónicos en Asiria y más de 30,000 sirios en las montañas Zagros, que a su vez fueron reemplazados por 25,000 arameos asentados cerca del Tigris. Como protector de Babilonia, Teblat-Palazar tuvo que intervenir en la Baja Mesopotamia a pedido de Nabonazar, rey de Babilonia. Subyugó y vasalizó el noroeste de Siria y Fenicia, lleno de miedo a los príncipes de Cilicia, Menahem, rey de Israel, Razín, rey de Damasco y curiosos dos reinas de las regiones árabes, Zabib y Samsi enviaron espontáneamente a sus embajadores para traer oro y regalos para el muy temido Teblat-Palazar. Gobernante asirio recibiendo la sumisión de los vencidos, Museo Británico. La caída y deportación del reino de Israel y la captura de su capital, Samaria. En menos 726, su hijo Salmanazar V asciende al trono asirio durante 5 años de reinado. Anexó a Cilicia y tomó Samaria justo antes de su muerte, después de infligir a los samaritanos un asedio terrible de 3 años. Pero su hermano Sargón II lo despedió rápidamente y lo hizo desaparecer mientras tomaba su corona. Para el registro, fue en menos 931 que el reino del gran rey Salomón se dividió en 2 reinos que sus 2 hijos compartieron. 1. Roboam fue el primer rey de Israel que estableció su capital en Samaria. 20 reyes se sucederán en este trono hasta la caída de Samaria y su rey Osea en menos 721, último rey de Israel. 2. Jeroboam, quien heredó el trono de Jerusalén y le dio el nombre de Judá a su nuevo reino. Por lo tanto, es en menos 721 que los samaritanos se rinden al rey asirio Salmanazar V, quien los llevará a Siria a orillas del Chabor, Zabueyú, un afluente del Tigris, precisamente el lugar cerca de Nínive, donde pronto comenzará muy grande Sobraas. Habiendo vaciado Galilea y Samaria de la mayoría de sus habitantes, las familias árabes vendrán a establecerse en las tierras abandonadas, así como en muchos colutos chuques, originarios de las orillas del río persa llamados Chut, y que fueron impuestos por la dictadura asiria. Como las niñas extranjeras a veces eran muy hermosas, los idilios resultaron en matrimonios mixtos entre judíos que escaparon de la deportación y los colonos, a menudo muy pobres, que también se vieron obligados a vivir en el exilio. Samaria acababa de ser tomada y deportada, pero para Jerusalén, el rey Acaz tuvo que someterse a Teblat-Palazar, no solo rindiéndole tributo, sino aceptando la autoridad del clero asirio, que requería que el pueblo hebreo construyera muchos altares. Sacrificios ofrecidos a las deidades. Asirio. El reinado de Sargón II en Asiria. De menos 722 a menos 705, Sargón II usurpa el poder de su hermano y completa la conquista y deportación de los samaritanos. Oyo debía servir, con muchos otros esclavos de todos los países, para construir para Sargón una gran ciudadela rodeada de grandes murallas y torretas para proteger su nuevo palacio construido al lado de un gran zikurat de 7 pisos lleno de templos a las deidades paganas, idénticas a la famosa Torre de Babel en Babilonia. También en el recinto de este pueblo fortificado había lujosas y suntuosas viviendas reservadas para los altos dignatarios del reino. Puerta de los Toros, puerta del Palacio Sargón en Dur-Sarukin, Khorsabad. Al igual que Asur-Narsipal II, Sargón II había construido esta imponente y suntuosa ciudadela a la que llamó Dur-Sarukin, cerca de la actual aldea de Khorsabad, a 25 kilómetros de Nínive. Sargón había exigido que se elevara su enorme palacio real. Una terraza de 15 metros de altura para que la sombra de las murallas no HBSTRUY a su vista. Incluso si tenemos en cuenta que durante los 16 años de construcción, miles de esclavos murieron deshidratados bajo el efecto del implacable sol iraquí, en realidad este inmenso trabajo resultó inútil porque tan pronto como la muerte de Sargón, sus sucesores prefirieron ver a vivir en su antigua capital, Nínive, donde la vida era más atractiva. Sargón había construido un palacio para él, y solo se benefició de él unos meses después de su muerte en el año siguiente a su inauguración oficial. El hombre construye pero Dios dispone. Debido a que su toma de posesión fue muy controvertida, el nuevo rey, cuyo nombre real se desconoce, fue llamado Sargón, que significa, el rey legítimo. Comilla doble. Eso no impidió un viento de revuelta para desarrollarse en todo el país e incluso en la antigua capital Asur, que estaba entre los manifestantes. Tan pronto como tomó el poder, Sargón II hizo su deber de reparar y castigar todas las revueltas. Para suavizar estas medidas represivas, prometió recortes de impuestos y tareas introducidas por su predecesor Salmanazar V cuando de repente el reino de Babilonia se negó a jurarle lealtad y a rendirle homenaje. Peor Merodach Baladan fue coronado rey de Babilonia y concluyó una alianza con el rey de Elam. La guerra se hizo inevitable y el enfrentamiento entre los 3 ejércitos tuvo lugar cerca de Der en menos 720. Aunque Sargón se declaró victorioso, de hecho no hubo vencedor ni derrota, ya que Merodach Baladan II continuó reinando sobre Babilonia hasta el año menos 710 de nuestra era. Pero Babilonia pronto pagaría por su rebelión. También en la revuelta menos 720 del rey sirio de Hama el-Ubidi que hizo alianza con los otros 4 gobernadores sirios, incluidos los de Damasco y Arpad y el rey Anuna de Gaza. Faraón también envió un ejército con su general para apoyar a los rebeldes, pero Sargón fue el gran conquistador del enfrentamiento en Karkar. Al ver venir su derrota, el general egipcio desapareció en el desierto mientras sus hombres fueron diezmados. En cuanto al rebelde Anuna que había sobrevivido a la batalla, fue desollado vivo. Y las campañas no se detendrán, victoria contra la rebelión del rey Limanides o de anexión de su país. En 714, Sargón se apresuró al asalto de las altas montañas de Zagros, cruzó profundos desfiladeros de montañas y pasó toda su caballería, infantería y tanques a los lagos de Urmi y Van. Luego atacó la capital del Urartu, Musasir, y entró en el gran recinto fortificado que se creía inexpugnable. A partir de entonces, conociendo los hábitos de Sargón, en lugar de ser desollado vivo en la plaza pública de Nínive, el rey de Urartu llamado Urzana prefirió perforar su corazón. El fulminante Urartu fue anexado al imperio, y su gran poder nunca volvió a surgir. En menos 717 Sargón invadió el reino independiente de Carquemis en Siria, y en 5 años conquistó todos los estados neohititas de Tauro, como Cilicia, Gurgum, Milid y parte del Tabal. En menos 709, Sargón agregó 2 nuevos estados vasallos a su imperio, la isla de Chipre y Fenicia, que tuvieron que rendirle un gran tributo de sumisión. En menos 705, el rey Sargón II murió mientras dirigía su última campaña en Tabal, cerca del Tauro. Su hijo Senaquerib y sus sucesores abandonaron la nueva ciudadela de Pur-Sarukin a las arenas y prefirieron regresar a Nínive. Senacherib y el rey Ezechías. Senaquerib sucedió a Sargón de 705 a 681. Heredó un imperio pero también los descontentos que habían sido alimentados por las incesantes luchas de sus predecesores contra Elam. En Jerusalén la situación no era brillante, el rey Achaz, 736 a menos 716, adoptó una política desastrosa al instituir el culto a los ídolos en medio del templo de Yahweh e incluso presionó su paganismo y su sumisión a los asirios yendo
a sacrificar a los niños pequeños a los ídolos en el valle de Hinnom, donde ya los cananeos llegó a tener niños sacrificados a la cruel dios Moloch. Jerusalén siendo asediada por Israel y el rey de Aram, Acaz convocó en su ayuda al rey Tiglat-Pileser III de Asiria, del cual se convirtió en vasallo. En 714, 6 años después de la caída de Oseas en Samaria, Ezequías sucedió a su padre, el rey Acaz. En este periodo vivió en Jerusalén el famoso profeta Isaías, consejero del rey Ezequías, a quien influyó para restaurar la adoración a Yahweh y romper todos los ídolos del templo. En menos 701 la propaganda egipcia había logrado levantar a los reyes de Sidón, Ascalón y Jerusalén contra la tutela asiria. Sennacherib inmediatamente entró en campaña, y rápidamente reguló la revuelta de Sidón y Ascalón. Quedaba la de Jerusalén, la ciudad amurallada en la cima de la montaña que asedió. Durante este asedio, Ezequías ordenó la excavación de un canal subterráneo en la montaña de Sión para llevar la fuente de Gilón a la ciudad sagrada. Sin embargo, es algo difícil entender dos elementos relacionados con el pago del enorme tributo impuesto por el rey asirio a Ezequías, la única condición impuesta para levantar el asedio de Jerusalén. El segundo libro de Reyes, capítulo 18, enumera el alto precio que los judíos pagaron según él, versículo 15, 30 talentos de oro y 800 talentos de plata. Recuerde que un talento ascendió a 34 kilogramos o 60 minas, o 3000 sicles. Luego dio todo el tesoro del templo, a lo que agregó su tesoro real acumulado por sus predecesores. Llegó al punto de recuperar el oro de los dinteles y columnas del templo de Salomón. Pero el asiento aún no se levantará. Aunque Jerusalén acababa de vaciarse de su tesoro nacional, esta situación ya no era de mucho interés para los asirios. No olvidemos que Ezequías era judío. Además, es necesario mover el episodio del ángel que en una noche abrumado por la enfermedad 185.000 hombres. En otra campaña contra el Elam, según el historiador Heródoto, que atravesó el Medio Oriente a menos 450 para colocar la historia de los países mencionados en sus 9 libros. También se sabe que Ezequías había suprimido todos los puntos de agua alrededor de Jerusalén y que al ejército de Sennacherib le faltaba agua desesperadamente. Una técnica que los sirios suelen usar en la Edad Media para tener sed de la cruz conquistadora de Occidente. Aún así, Sennacherib, pagado en parte, o nada, regresó a Nínive. Al mismo tiempo, dice el 2 del libro de los Reyes, Che. 20v.12, Merodach-Baladan, 3, rey de Babilonia, aliado de Elam, envió con un presente a su embajador en Ezequías para tranquilizarlo de los rumores sobre sus pérdidas. Ezequías le habría mostrado el lugar donde estaban escondidos todos sus tesoros, oro, plata con todas sus riquezas personales. Isaías estaba muy enojado y habría predicho a Ezequías la próxima deportación de todos sus bienes y toda la riqueza de sus descendientes. A Babilonia. La destrucción de Babilonia por Sennacherib en menos 689, Merodach-Baladan II había abandonado Babilonia en menos 710 para refugiarse con su familia en Elam. Regresarían él o su hijo en menos 703 con las tropas elamitas para reconquistar el trono de Babilonia. Aún así, tan pronto como fue instalado, incitó a todos sus súbditos a rebelarse contra el yugo asirio. Sennacherib, que ha regresado durante 2 años desde su campaña en Jerusalén, pronto movilizará a su ejército para recuperar Babilonia. Sennacherib ganó la victoria de Kis, destruyendo las tropas elamitas obligadas a retirarse. Luego continuó con Merodach-Baladan, quien se vio obligado a refugiarse en las marismas del sur del país. Sennacherib fue capaz de saquear el palacio real de su rival e instalar en su lugar como gobernador a un joven babilonio llamado Belibni, criado en el palacio de los asirios. Como castigo por su revuelta, 200,000 babilonios y arameos fueron deportados al norte de Asiria para vigilarlos mejor. Pasaron 3 años y el nuevo levantamiento de Merodach-Baladan. Sennacherib regresó para restaurar la calma, para ejecutar a los rebeldes. Luego despidió a Belibni y lo reemplazó con su hijo Asur-nadin-Shumi. Estamos en menos 690, de repente Sennacherib decide irse en campaña para lanzar algunas operaciones en el otro lado del Golfo, árabe/persa, con la esperanza de poder saquear varias ciudades costeras ricas de Elam. Inmediatamente, Ayusu, el rey de Elam, aprovechó la oportunidad para invadir Babilonia y se apoderó de Sipar, luego ingresó a Babilonia, donde recibió al hijo de Sennacherib, que nunca regresó de su cautiverio en Elam. La respuesta no se hizo esperar, ese mismo año hubo un gran choque entre Asiria y Elam, futura Persia, en Alul en el Tigris. Aunque los elamitas se retiraron a sus hogares sin gran gloria, infligieron un gran daño al ejército asirio. Para vengarse, Sennacherib decidió en menos 689 atacar a Babilonia por sorpresa. Sennacherib, no escatimé ni a los jóvenes ni a los viejos, llené las calles con sus cadáveres. Destruí toda la ciudad y la consumí en las llamas, para que en el futuro olvidemos incluso la ubicación de sus templos. En realidad, la Torre de Babel no fue destruida y los soldados estaban más ocupados con saqueos, violaciones y asesinatos que con destruir todas las casas. Solo el fuego causó gran destrucción en templos, casas y edificios públicos. Para calmar su ira, Sennacherib se fue con sus tropas y avanzó hacia el istmo de Suez. Heródoto dice que durante la noche, una inmensa invasión de ratas hambrientas invadió de repente el campamento asirio. Devoraron todos los artículos de cuero y lonas de las tiendas, y luego se contaminaron con las pulgas de la peste que llevaban, miles de hombres de la peste. La justicia del cielo acababa de expresarse, y Sennacherib, que vio en ella un castigo de los dioses, regresó de inmediato a Nínive. 7 años después, en los primeros días del año 681, fue apuñalado por uno de sus hijos mientras rezaba al dios Nabu, dios babilónico de las letras y la ciencia, en su templo. Otras, lecciones de la providencia, en la historia. 1. El rey inglés, Richard Coeur de Lion, después de la gran batalla de Atín, Emir Saladin tomó Jerusalén el 2 de octubre de 1187, quien deja salir a los civiles, pero mantendrá prisioneros 2.700 francos traídos de la meseta de Atín. Inmediatamente Gregorio VII hace predicar la tercera cruzada. El emperador Barberousse ya llega a Turquía con 250,000 cruzados. Con tantos hombres podría haber dado una propina a toda la historia de las cruzadas, no porque Barbarroja se ahoga en un pequeño río Tauro. Su ejército se desintegró y la mayoría de los soldados regresaron a casa. Luego siga Philip Augustus y Richard Coeur de Lion, que sitiaron a Saint-Jean d'Acre en Palestina. La sede de Acre se inició en agosto de 1191. Durará 2 años. Cansados, la mayoría de los líderes cruzados, excepto Richard, regresaron a su país. En julio de 1191, el asediado Saint-Jean d'Acre se rindió con la promesa de ser liberado contra el enorme rescate de 200,000 dinares or. Pero después de 15 días, Richard se impacienta y da la orden de decapitar a los 2.700 hombres y atacar a las 300 mujeres musulmanas de Acre.
Saladino, que todavía tenía sus 2.700 prisioneros en Jerusalén, había prometido ejecutarlos. Pero su religión y su nobleza de alma le prohibieron tal crimen. Richard nunca tomará Jerusalén. El 9 de octubre dejó Palestina y camino a casa los hombres del duque Leopoldo, a quien había insultado con orgullo ante las murallas de Acre. Lo capturaron y lo vendieron al emperador alemán Enrique V, quien solo lo liberó contra un enorme rescate después de 2 años de detención. 2. La conquista del Nuevo Mundo. Fernando e Isabel ordenaron traer de vuelta todo el oro del Nuevo Mundo a España. El 3 de julio de 1502, los 30 barcos de Bobadilla se dirigieron a España con a bordo el equivalente a 200,000 ducas en estatuillas de oro fundido que representan las efigies de los dioses de los indios de las islas y las Américas. Cuando de repente una terrible tormenta se levanta y hunde a toda la flota. Una sola carabela sobrevivirá a este gigantesco hundimiento para anunciar al rey que los lingotes estaban ahora en el fondo del océano. Los dioses indios no habían apreciado los sacrilegios españoles. 3. Charles V delante de Argel. El gran emperador español defensor de la fe católica luchará durante todo su reinado contra protestantes, musulmanes, judíos y salvajes del Nuevo Mundo que caerán por decenas de millones en 40 años. En 1527 Charles sale para hacer la bolsa de Roma por sus tropas imperiales. En 1535 asiste a la captura de Túnez donde, ante sus ojos, masacran a los musulmanes, violan a mujeres y saquean la ciudad nadando en un baño de sangre. Poco después de que quiere reincidir frente a Argel y prepara el ataque con su flota de 180 barcos armados hasta los dientes, cuando de repente se desata una gran tormenta y se lleva al fondo de las olas la mayoría de sus buques de guerra que contienen una gran parte de su ejército. 4. Napoleón en Jaffa y St. Jean d'Acre, el 22 de junio de 1798. Bonaparte, que apenas había llegado a Egipto, se dirigió a sus hombres. Soldados, emprenderás una conquista cuyos efectos sobre la civilización son incalculables. Tendremos éxito en nuestras marchas porque los destinos son para nosotros. Los pueblos con quienes vamos a vivir son maometanos, no los contradigan, respeten a sus muftíes y a sus musulmanes como a los rabinos y obispos. Las legiones romanas protegieron a todas las religiones. Diles que todos los hombres son iguales ante Dios. Las únicas diferencias son la sabiduría, los talentos y las virtudes. ¿Quién destruyó todo excepto la avaricia, la injusticia y la tiranía de los mamelucos que oprime a los pobres? Además, ¿no somos nosotros los que destruimos al Papa que dijimos que la guerra debería librarse contra los musulmanes? Después de conquistar Egipto, Napoleón soñaba con derrocar el imperio turco. Primero fue necesario conquistar Siria, Jaffa, San Juan de Acre para abrir el camino a Estambul. El 10 de febrero de 1799, Bonaparte partió hacia Siria y en menos de un mes la costa sur de Palestina fue conquistada. Jaffa fue asaltado por 4 divisiones, que masacraron a soldados musulmanes, forzaron las puertas de los harenes, violaron a las mujeres y se apoderaron de todo lo que encontraron allí. Como ya nadie obedecía las órdenes, el general Robin luchó con el sable que cargó contra sus propios soldados para detener la locura de la violencia frenética. Quedaban unos 3.000 hombres a quienes primero quisieron dar vivos a las llamas. Pero Beauharnais y Crocier se negaron, pensando que Bonaparte quería negociar con la guarnición. Los asediados respondieron que se rendirían si se salvaban, de lo contrario lucharían hasta la muerte. Los 2 ayudantes de campo tomaron esta promesa de ellos y llevaron la larga fila de cautivos a Bonaparte que explotó. ¿Pero qué debo hacer con estos prisioneros? No fue necesario traerme a estas personas infelices sino dejarlas morir. Solo puedo liberar mujeres y niños, pero no hombres armados. Fingiendo ignorar la promesa hecha, Bonaparte tomó la decisión de exterminarlos a todos a pesar de la valiente intervención de Berthier, quien decepcionado se fue bajando la cabeza. Luego fue la carnicería en la playa donde abrimos fuego. Muchos niños que se habían aferrado a sus padres fueron encontrados entre las víctimas. Y las masacres continuaron del 8 al 10 de marzo de 1799. Pero escribió el británico John Christopher Herold, desde el 8 de marzo, Dios envió la plaga para devastar el ejército francés. Muchos soldados, cubiertos de bubones, murieron en pocos días y pronto la mitad de la guarnición murió solo en la epidemia. Un hombre de cada 12 escapó. Bonaparte había pensado que los turcos de St. Jean d'Acre, horrorizados por el ejemplo de Jaffa, se rendirían de inmediato. Sucedió lo contrario. Los hombres querían luchar hasta el final. Bonaparte, que soñaba con conquistar todo el Oriente, regresó a París sin haber podido tomar lo que llamó el guardabarros Acre. Incluso si todas las intervenciones del destino no son tan fuertes, hay en nuestra historia del mundo una gran cantidad de ejemplos en los que lo que generalmente llamamos providencia cambia a veces sorprendentemente el destino de los hombres a las ambiciones excesiva. Los asirios y los caldeos creían que cada hombre es hijo de su dios, este dios que los sirve como intercesor con otros dioses superiores, razón por la cual desde la época de Ur-Nammu, 2112 a menos 2095, rezaron y hablaron con su dios mientras estaban parados frente a él. Su dios jefe que los sostiene de la mano para presentarlos al gran dios Enlil, quien algún día juzgará sus acciones. También es este dios protector el que los babilonios asimilan más tarde a los buenos genios solos que probablemente los protejan contra los demonios malos que desean su pérdida. Así, la gente pequeña e incluso el esclavo guardaban en ellos la esperanza de una vida mejor en otro mundo. La historia del profeta Jonás escrita en la Biblia es un excelente símbolo que destaca la convicción íntima de los asirios que temían la ira de los dioses extranjeros y la antipatía ya existente entre árabes y judíos. Al igual que Elija, Jonás, 783-743, es un profeta del reino de Israel, nacido cerca de Nazaret en Gateper, que lo sitúa justo antes de la captura de Damasco, 732, y Samaria, 722, incluso mientras que algunos religiosos hoy en día disputan la validez de su mensaje. La actitud de Jonás estaba totalmente de acuerdo con el espíritu de su tiempo, pero Yahvé no es solo el Dios de los judíos, es desde el principio de los tiempos el Dios de todos los hombres de buena voluntad que serán juzgados con misericordia teniendo en cuenta sus debilidades y su ignorancia, y especialmente su preocupación por ayudar y respetar a los demás, incluso si su mente recurre a otras imágenes siempre y cuando estos hombres sean buenos y tolerantes en respetar a los débiles. Reinado de Asaradón en Nínive de menos 681 a menos 661. El asesinato de Sennacherib abrió una grave crisis de sucesión en Asiria, ya que durante su vida el difunto rey había designado como sucesor a su hijo menor, Asaradón, nacido de su segunda esposa, Zacutu, lo que explica su asesinato por uno de los herederos legítimos. Su primer decreto fue ordenar la reconstrucción de Babilonia que su padre había tratado de aniquilar. La ciudad fue ampliada y embellecida para volumen verse aún más bella que antes de su destrucción.
En menos 676 Fenicia se rebeló, Asaradón capturó y decapitó al rey Abdimilkutid de Sidón que se había rebelado, la ciudad fue saqueada y los habitantes fueron deportados al corazón de Asiria. Se enviaron colonos a la nueva provincia asiria. En general, las provincias del sur se mantuvo en calma y fue la Babilonios mismos, que condujo en el año 675 a que el rey de Elam, un Banaltas tratando de invadir el país. En menos 679 Asaradón repelió una invasión de escitas y cimmerios que intentaron apoderarse de Cilicia, una provincia asiria. Los jinetes del Mar Negro se volvieron contra el reino de Frigia, donde tomaron el poder en menos 675. Según Heródoto, Asaradón hizo las paces con ellos al dar una de sus hijas en matrimonio al rey escita Bartatua. Pero el gran objetivo de Asaradón era conquistar Egipto, que en ese momento estaba dividido en dos grandes reinos, de los cuales el delta fue gobernado por el último rey libio Osor con dos que un príncipe de Sais, Taharka acababa de destronar. El segundo reino del Alto Egipto fue gobernado por Sabaka, un rey de Nubia, Etiopía, que el nuevo faraón Taharka intentó en vano destronar. Aunque en menos 679 Asaradón allanó la ciudad fronteriza de Arza, sus tropas perdieron la batalla contra las de Tarquá en menos 673 y llegaron a sofocar la revuelta de la ciudad de Ascalón. En menos 671 Asaradón a la cabeza de un gran ejército trató de invadir Egipto y bajó el Nilo a Memphis donde se apoderó de la reina, el harén y el heredero real de Taharka. Luego instaló hombres de confianza en todas las ciudades conquistadas y deportó a todos los cusitas del faraón a Siria. Por no mencionar que, como de costumbre, es un gran tributo a todos los habitantes de las regiones conquistadas. En 669, Tarquá bajó de las tierras altas del Nilo donde se había refugiado, recuperó a Memphis e intentó levantar a los habitantes del delta del Nilo contra el invasor asirio. Asaradón ya había emprendido una campaña para acabar con la revuelta, cuando de repente cayó enfermo y murió en el camino a Harrán. La sucesión fue abierta y Asaradón había tenido un presentimiento ya que un año antes ya había compartido su reino con Nínive entre sus dos herederos. Asurbanipal, rey de Asiria en Nínive, regna de menos 669 a menos 627, Samas-Sumaukin, rey de Babilonia, regna de menos 668 a menos 648. Estatua de Asurbanipal. El reinado del rey Asurbanipal. Desde el comienzo de su reinado, Asurbanipal envió a su ejército a Egipto para recuperar la ciudad real de Memphis en Tarquá, que, al ver su derrota, había huido una vez más al Alto Egipto. Asurbanipal se comprometió a encontrarlo en las tierras altas del Nilo. Contrató a muchos mercenarios y preparó una expedición masiva para subir el Nilo, pero el rey Necho del delta del Nilo se levantó y dio su apoyo al faraón Tarquá. El ejército asirio fácilmente aplastó a Necho, ejecutó a algunos rebeldes y llevó a Necho cautivo a Nínive. Pero sorpresa, Asurbanipal prefirió liberar al rey de Sais y lo cubrió con regalos para convertirlo en su aliado. Mientras tanto, Tarquá murió en sus tierras altas del Nilo. En menos 664, el hijo de Tarquá Tanutamón lo sucedió. Lleno de ardor, se comprometió a reconquistar los territorios perdidos por su padre. Primero corrió a Tebas, donde fue recibido con honores, y decidió someter a todas las ciudades del delta del Nilo. Necho, que trató de resistirlo, fue asesinado en la batalla. Fue en este momento que se ordenó al ejército asirio que se escondía cerca de Memphis marchar sobre Tebes y cortar la retirada en Tanutamón. Tebas conoció un verdadero saqueo de los templos. Tomaron incluso dos obeliscos de 38 toneladas cada uno. Tanutamón fue derrotado y Asiria se convirtió en dueña de los dos reinos del Egipto vasalizado y se lo confió al nuevo faraón, Psammetichs, primer hijo de Necho. En 662 Asurbanipal intervino personalmente contra Baal, rey de Tiro, tomó la ciudad fortificada e incluso perdonó al arrepentido rey. Menos 665 el rey de Lamurtaki fue derrocado por una rebelión en favor de Teptumban, que toma el poder y decide menos 654 invadir la Babilonia, violando el tratado de paz firmado con Asaradón. Será inmediatamente rechazado y perseguido en su tierra. En menos 653 Psammetichs St, que aprovecha la guerra emprendida por Elam y Asiria, se rebela en Egipto y con la ayuda de muchos mercenarios logra expulsar a los asirios de las fronteras. Asurbanipal, demasiado comprometido para defender su reino, no puede intervenir. La victoria finalmente regresó a Asiria. Teptumban será decapitado y el reino de Elam dividido en dos, una parte volumen verá al hijo de Urtaki, la otra a un príncipe de la misma dinastía. En menos 652 estalla una nueva fuente de problemas, Samas-Sumaukin, hermano de los aliados de Asurbanipal con los elamitas de Susa y rebeldes en Babilonia. Muchos países están involucrados en esta revuelta, pero la trama se descubre a tiempo. Una guerra de 2 años se opondrá a los dos hermanos. Finalmente el rey de Babilonia asediado en su palacio se suicidará prendiéndole fuego. En menos 650 Asurbanipal entra como vencedor en Babilonia y decide atacar a los traidores que ayudaron a su hermano. Primero, son los árabes nabateos al sur del Mar Muerto quienes son derrotados, sus manadas de camellos serán capturados y Petra será saqueada. Banquete de Asurbanipal con su esposa durante la victoria sobre Elam, Museo Británico. La destrucción de Elam. En menos 647 se ve la caída de Susa, capital del Elam. Su zikurat es arrasado, sus templos serán profanados, las estatuas de los dioses se derrumbarán, todo el Elam fue completamente devastado, saqueado, quemado. Las tumbas de los antiguos reyes fueron profanadas, los huesos arrojados al sol, para que sus sombras nunca puedan descansar. Y aquí es donde podemos medir el odio y el orgullo de Asurbanipal, quien después de llevar a su hermano al suicidio exterminará pueblos y aldeas enteras desafiando a toda la humanidad y todos los principios. Tales ejemplos serán educados en los países vecinos, ya que Ciro, primer rey de Persia y Rusa II, rey de Urartu, enviará regalos ricos al todopoderoso rey de Nínive, cuyo palacio se desbordó con las riquezas de Tebas, Memphis, Tiro, de Petra y Susa. Asurbanipal se regocijó bajo las ovaciones, mientras Urtaki encadenado fue arrastrado como una bestia encadenada detrás del carro real. El fin del imperio asirio. Cuando uno conoce el carácter pretencioso y jactancioso de Asurbanipal, casi se asombra al notar que no ha subsistido ninguna escritura de él desde menos 639 hasta su muerte en menos 627. A la muerte del rey de los Medos Claorte en menos 653 durante una campaña frente a los muros de Nínive, su hijo Ciaxare, 653 a 584, lo sucedió, pero los escitas se aprovecharon del cambio de reinado para vasalizarlos durante 28 años. Los SCYTHES también causaron daños terribles en Asiria, en la provincia siria, en Palestina y Urartu. Incluso habrían devastado Egipto si Psammetichs no les hubiera pagado un gran tributo. Heródoto también nos dice que Ciaxare en menos 625 invitó a todos los jefes escitas a un suntuoso banquete y al liberarse, los masacró a todos, mientras estaban borrachos.
En menos 630, Asurbanipal cae muy enfermo e incluso no puede salir de su palacio en Nínive. En este momento nombra a su hijo, Asur-etililani, corregente. Pero en menos 627, cuando el anuncio de su muerte, entabló una verdadera guerra de sucesión que dio en Babilonia a dos líderes que buscaron el poder, pero fueron depuestos por Nabopolassar, rey de los países a orillas del Mediterráneo, Fenicia, o actual Líbano, y originario de Caldea. En menos 625 en la tierra de Nippur hay una gran batalla entre Nabopolassar y el hijo Asurbanipal que será asesinado en la batalla. Con esta victoria, Nabopolassar entró en Babilonia y se proclamó rey de Caldea, mientras que Sinsar, Iskun, segundo hijo de Asurbanipal, se proclamó rey de Asiria. Asiria y Babilonia iban a vivir 10 años de guerras civiles internas. En menos 616, Nabopolassar, que se proclamó rey de Babilonia, recibe la sumisión de las tribus Kabur. Todavía no se atreve a enfrentarse solo con Asiria, que se ve reducida para solicitar la ayuda del ejército de Egipto, sino Sametic. Un St no desea involucrarse en este conflicto. De repente, un año después, los medos invadieron Asiria y Ciaxaria tomó la ciudad de Arrapaa. Durante el invierno de 614, los medos se apoderan de Tarbiso y ponen el asedio frente a Asur. No les llevará mucho tiempo entrar a la ciudad y saquear la antigua capital asiria y regresar a casa con muchos prisioneros. Luego asistiremos a una curiosa alianza donde vimos a Ciaxare, rey de los medos, para entregar a su hija Mitis en matrimonio con el hijo de Nabopolassar, que algún día se convertirá en el futuro, el rey Nabucodonosor II. Esta alianza será fatal para Asiria. En menos 612 los medos y los babilonios lanzan juntos el último asalto a Nínive que cae después de 2 meses de asedio. La ciudad será saqueada, se amontonarán montones de cabezas cortadas frente a su entrada principal, toda la gran ciudad y la orgullosa capital de Asiria se transformarán en un montón de ruinas. El rey asirio que huye intentará esconderse en Aran, que caerá ante los medos en el 610 a.C. Sinsar-Iskun se siente perdido, luego se refugiará al otro lado del Éufrates. Allí, nadie escuchará más sobre él. Como resultado, el país se dividirá en dos partes, la llanura de Sus irá a los babilonios, mientras que los medos recibirán la región montañosa de Ansan. Creyendo aprovechar el colapso asirio, el egipcio Necao II, que acaba de suceder a su difunto padre Sammetic I, despliega inmediatamente sus fuerzas en Siria y Palestina en el año 609 d.C. Josías, rey de Judá, murió en el enfrentamiento en la llanura de Megidio. Entonces Necao II tomó durante 4 años la ciudad de Carquemis en Siria. La Biblia siempre reprochará a los reyes de Jerusalén Manasés, Amón y Josías en parte por sacrificar ídolos para adorar. ¿Pero podemos realmente acusarlos? En otras palabras, ¿tenía este pequeño pedazo de tierra en Israel los medios para resistir el formidable poder de guerra asirio que ejercía terribles amenazas y un control implacable sobre la aplicación de sus leyes, costumbres y homenaje a sus deidades? Signo de cierre de interrogación. Además, tan pronto como el poder asirio se debilite, se verá al rey Josías barriendo los ídolos del gran templo de Jerusalén, donde los líderes asirios habían exigido que fueran instalados y adorados. Tan pronto como el asirio se derrumbó, el egipcio lo reemplazó. 4 años más tarde, Israel caerá bajo el yugo babilónico y tendrá que trabajar nuevamente para rendir homenaje al nuevo invasor. Babilonia, que durante 73 años se convertirá en el mayor poder del Medio Oriente. En otras palabras, uno puede comparar estos periodos de sumisión con los periodos de ocupación del ejército alemán, que con el gobierno de Vichy y sus controles de la milicia impusieron en los franceses el espíritu del culto al nazismo. Pero a excepción de algunos colaboradores, todos los franceses tuvieron que sufrir las molestias y, en caso de rebelión, las torturas hasta el momento de la liberación por parte de los países aliados. La victoria babilónica y el segundo exilio de los judíos. El reinado de Nabucodonosor II. En junio de menos 605, Nabucodonosor el príncipe Nabucodonosor II atacaron la ciudad de Carquemis al norte del Éufrates. Después de una corta resistencia, los mercenarios egipcios y libios se rindieron. Algunos fueron asesinados, otros huyeron tan rápido que nadie pudo correr lo suficientemente rápido como para atraparlos, pero la crónica de la época fue que los babilonios los unieron cerca de Hama y los aniquilaron para que nadie regresara. En su país, el 1 de septiembre menos 605 Nabopolassar murió repentinamente. Inmediatamente su hijo regresó a Babilonia y fue coronado allí el 23 de septiembre menos 605 como Nabucodonosor II. El egipcio acababa de ser reprimido, pero no fue fácil someter a los fenicios, los árabes de Petra y los judíos de Judea al pago de un tributo del que acababan de ser relevados. Casi todos los años, el rey de Babilonia tuvo que intervenir para hacer que el recalcitrante pagara. En menos 601, la crónica de Babilonia menciona una batalla indecisa entre Babilonia y Egipto. En menos 599 fue el turno de los árabes de ser llamados al orden en el desierto. Luego, en el año menos 598, fue el rey de Judá, Joachim, 609 a menos 598, quien no escuchó el consejo del profeta Jeremías que le pedía que pagara el tributo babilónico. Murió justo antes de la llegada de las tropas babilónicas. En marzo de 597, Jerusalén fue tomada y Eliakim, Joaquín, que acababa de reinar 3 meses, fue deportado con 3000 nobles judíos y reemplazado en el trono por su hermano, Sedequías, Matania. Creyendo que podía contar con el apoyo del ejército egipcio que acababa de hacer una expedición a Siria, Sedequías se rebeló a principios del año menos 588, pero el ejército de Nabucodonosor II se opuso de inmediato y asedió Jerusalén. La ciudad santa cayó el 29 de julio de 587, 9 avenida del calendario judío. Sedequías, que intentaba escapar, fue encadenado horrible ante el rey de Babilonia, que lo condenó por tener los ojos muertos y después de asistir la matanza de sus hijos. El templo de Jerusalén construido por Salomón fue saqueado, luego quemado y destruido hasta sus cimientos. Solo algunas piedras de la fachada oeste aún permanecen hoy, que los judíos llaman a los muros de las lágrimas o lamentos. La ciudad fue saqueada y destruida, muchas casas y quemado. Incluso los soldados destruyeron gran parte de los muros de la ciudad antes de tomar la mayor parte de la población. Los que no pudieron huir a refugiarse en Egipto, en exilio en Babilonia. Nabucodonosor era un personaje lleno de orgullo. Para ser adorado como un dios, se construyó una inmensa estatua dorada de 60 codos de alto y 6 de ancho, cuando se sabe que un codo, antiguo, equivale a 0,525 metros. La estatua de oro macizo tenía 31 metros de altura y 3 metros de ancho. Cuando sonó la trompeta, todos los hombres libres y los esclavos tuvieron que inclinarse ante ella. Daniel y sus amigos se negaron a adorarlo y fueron arrojados a un horno de fuego del cual la Biblia dice que habrían escapado ilesos.
En menos 573 Falov tiré después de un terrible asedio de 13 años durante el cual algunos desafortunados tuvieron que comer carne humana para sobrevivir. En menos 568, el faraón Amasis, 588 a 526, sucedió al difunto rey de Egipto Apries. Nabucodonosor II lo habría aprovechado para saquear una ciudad. En 562 murió el ser que los judíos más odiaban en el mundo porque había quemado su templo y los llevó a la esclavitud a orillas del Éufrates, donde muchos descendientes se establecieron permanentemente mientras mantenían su fe, su tradición y sus costumbres. El hijo de Nabucodonosor se llamaba Amael Marduk. Reinó solo 2 años y fue derrocado por su cuñado Nerglissar, quien también reinó solo 4 años desde 559 hasta 556 y dejó el poder a su hijo joven que era tan malo que sus amigos decidieron eliminarlo después de 9 meses torturándolo hasta la muerte. Nabonid fue elegido e instalado en menos 555 para gobernar sobre el imperio babilónico supersticioso y malvado. Era un seguidor del dios lunar Sinonana, el primer hijo de Enlil. Pero una creencia atribuyó la desaparición de los cuartos de la luna a la influencia de los demonios. Cuando Nabonides dijo que quería reemplazar la parte superior del panteón de dioses, Marduk el gran dios Enlil e incluso por el pequeño dios Sin, rumores corrieron a Babilonia. Nabonides estaba loco y que se enamoró de los demonios. La Biblia atribuyó esta enfermedad no a Nabonid sino a aquel a quien los judíos odiaban más, a Nabucodonosor II. Durante sus numerosos viajes, Nabonides, apodado el rey arqueólogo, había dejado el gobierno en manos de su hijo, Belsarrausur, a quien la Biblia apodaba Baltazar el Bonvivant. En el otoño de menos 539, el ejército de Nabonides fue enviado para detener el avance conquistador del gran ejército persa dirigido por el rey Cyrus II de Reat, pero en lugar de luchar, se puso espontáneamente al servicio de Cyrus. Persia lo anima como su gran libertador.